Bleach Maldición del odio, Voluntad de fuego 121, 140 Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121 Estoy impresionado, Madara Uchiha. Dominar las llamas de Jujako Enjo no es tarea fácil, gritó Yamamoto, observando el caos que lo rodeaba. Pero solo has ganado tiempo. No creas, ni por un instante de ingenuidad, que las probabilidades están a tu favor. El ataque de Madara fue enorme en escala, pero a costa de diluir su potencia ofensiva. Lo que inicialmente parecía un ataque devastador, de hecho solo sirvió como una técnica de desplazamiento para arrasar con las fuerzas del Gotei. He nivelado el campo de juego, respondió Madara. Estás solo, Yamamoto, y no hay ningún lugar donde puedas esconderte. ¿Dónde está el Oken? Los ojos ancianos del capitán jefe brillaron de indignación. ¿Esperas que me esconda? ¡Qué blasfemia, de la boca de semejante enano! Los niños que se portan mal deben ser castigados y tú no eres la excepción, hueco. El Oken, repitió Madara. Dámelo y te concederé un final rápido. Si no, fue interrumpido cuando Yamamoto apareció detrás de él con un shunpo y le cortó el cuello con Ryujin Haka. Con Ginebra. Parece que realmente se tomaron en serio mi advertencia, dijo Jin, mientras se quitaba la suciedad y los escombros de la cara con picardía. Observó lo que lo rodeaba. La técnica de Madara había desplazado a la mayor parte de las fuerzas del Seireitei, separándolas en grupos más pequeños. Supuso que debería estar agradecido a los arrancar por eso. Ahora estaba solo, con solo Toshiro y Tsugaya en su camino. Al mirar a los ojos del joven capitán, Jin se sintió desconcertada, aunque un poco divertida, por el odio puro y puro que ardía descaradamente en ellos. Ahora, capitán Itsugaya, no sé qué he hecho para menospreciarlo tanto, pero ¿qué tal si a cambio de mi información, simplemente finge que nunca estuve aquí? La expresión del capitán del escuadrón 10 se oscureció aún más cuando se movió para bloquear el camino de Jin directamente. Una vez que recuperó la orientación del ataque de área de Madara, sintió el reiatsu del ex capitán del escuadrón 3 cerca de él. Ordenó a su escuadrón que lo ayudara a evacuar el Rukongai mientras se enfrentaba al capitán traidor. Jin era la razón por la que Rangiku había sido despojada de su puesto y enviada al corredor de la muerte. Tenía que saber por qué. Jin Ichumaru, dijo el chico de cabello platino entre dientes. ¿A qué estás jugando? ¿Vas a ir a por Rangiku? ¿Vas a ir tras ella? Dijo Jin, poniéndose un dedo en la barbilla y mirando hacia arriba con fingida confusión. Ah, ¿es por eso que no está contigo? ¿Crees que la estás protegiendo al mantenerla alejada de mí? Bankai. Daiguren y Orinmaru. Gritó Itsugaya, enviando una ola de carámbanos hacia Jin con un poderoso aleteo de sus alas. Vaya, vaya. Cálmate. ¿Directo al Bankai? Bromeó Jin, con ambas manos en los bolsillos mientras se abría paso entre el aluvión sin esfuerzo. La última vez que peleamos fui indulgente contigo, muchacho. ¿No querrás obligarme? Cállate. Gritó Toshiro, lanzándose hacia Jin con un aleteo de las alas heladas de Yorinmaru. Rangiku va a morir por tu culpa. Cualesquiera que sean las mentiras con las que has envenenado su mente, le han costado todo. Las palabras de Itsugaya destrozaron la fachada de indiferencia de Jin. Su concentración flaqueó, lo que le hizo bajar la guardia y permitió que el filo de la espada de Yorinmaru le cortara el costado de la mejilla. Tropezando en su evasión, se retiró con un shunpo antes de que Itsugaya pudiera aprovechar su ventaja. ¿Qué dices? ¿Ella va a morir por mi culpa? El tono de Jin se tornó serio cuando finalmente desenvainó a Shinso. ¿Qué se supone que significa eso? Rukongai Norte, Distrito 80. Zaraki. Tierra Rivel no tenía idea de dónde estaba. Se dirigió directamente hacia la concentración de Alto Reiatsu más cercana, pero cuanto más avanzaba, más deteriorado parecía volverse su entorno. Un hedor repugnante a podredumbre impregnaba el aire gélido, y las almas con ojos voraces la miraban con picardía cada vez que se acercaba. Eran más fuertes que el ciudadano promedio del Rukongai, pero ninguno se atrevió a intentar atacar a Rivel. Un ceño fruncido se dibujó en sus rasgos mientras volaba. Esto no se suponía que sucediera. Su mente corría mientras trataba de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Aizen me cuestionó sobre mi lealtad hacia los Espada y hacia él mismo, sugiriendo que sospechaba que había un traidor entre nosotros. Ella pensó. Sabía a ciencia cierta que no era ella y que no podía ser Madara, ya que había estado con el hombre todo el tiempo. Entonces, ¿quién era? ¿Quién les había tendido una trampa?
No podía ser nadie que estuviera allí con ellos, porque todos fueron emboscados con impunidad en el momento en que se abrió la garganta. La única otra persona que tenía contactos dentro de la sociedad de almas era Ikana Tosen. Pero Tosen había arriesgado su propia vida para ocultar su inminente traición ese día en el bosque de Konoha cuando ella lo mató. Arribel estaba enojada. Después de todo por lo que habían trabajado, ¿quién entre los altos mandos tenía tanto el motivo como la influencia para orquestar tal cosa? Hola, señorita Tiburón. Una voz familiar y ronca detuvo a Arribel en seco, y entrecerró la mirada hacia el imponente Shinigami que tenía delante. Me alegro de verte aquí, ¿te acuerdas de mí? Zaraki Kenpachi mostró sus dientes irregulares en una sonrisa macabra mientras hacía rebotar la parte plana de su zanpakuto sobre su hombro. Debo ser honesto, desearía que fueras alguien más fuerte, se quejó. Pero supongo que algún tipo de pelea es mejor que ninguna. Tú. Arribel, que ya estaba resucitando, estudió con cautela al hombre que tenía delante mientras preparaba lentamente a Tiburón. Había sido derrotada por él una vez, abrumada por un solo golpe devastadoramente poderoso que había superado todas las expectativas en ese momento. Ahora era más fuerte, pero aún sabía que no podía darse el lujo de subestimar a este capitán. Capitán de la 11 División. Diga su nombre, exigió, mirando el kanji en el auri de su capitán. Kenpachi soltó una carcajada. Acompañado por el tintineo de las campanillas de su pelo, Arribel se sintió muy perturbado por la inquietante cacofonía. ¿Quieres mi nombre? Lo siento, pero nunca he tenido uno, dijo arrastrando las palabras mientras se acomodaba. Puedes llamarme el Kenpachi de Zaraki. Nací y me crié en el lodo y la suciedad de este mismo distrito. Solía alimentarme de ratas solo para mantener a raya el hambre. Me siento casi nostálgico por estar de vuelta. Arribel hizo una mueca. Recordaba haber atravesado al hombre con toda la fuerza de su tiburón liberado, antes de que él se reincorporara a la batalla y la aniquilara sumariamente. Incluso si hubiera recibido la más alta atención médica, una tenacidad como la suya exigía cautela. Estaba un poco disgustada de que ese Shinigami pareciera orgulloso de comer ratas, pero no tenía interés en aprender más sobre él. Sin embargo, su mente se centró en preocupaciones más urgentes cuando llegaron dos capitanes más y rodearon a Arribel en una formación triangular. Observó a cada uno de los recién llegados. Reconoció a una de ellas como la maestra de espada que había defendido a Yamamoto contra Ashirama. A la otra la recordaba vagamente de la reunión de capitanes en la que ella, Jin y Tosen habían hecho su movimiento. Llevaba el pelo largo y negro en trenzas sujetas con 5 piezas de pelo intrincadamente grabadas y una bufanda verde claro adornaba su cuello. Capitán Kenpachi. Tenemos órdenes de matar a los arrancar, no de charlar sin importancia, dijo. Kenpachi emitió un gruñido gutural, sin dignarse a responderle. En cambio, se volvió hacia la capitana. Ya estoy bastante aburrido. ¿De verdad hay alguna necesidad de que esto sea un 3 contra 1? El capitán Kuchiki y yo vinimos a ofrecer nuestra ayuda. Tú y Arribel eran los más cercanos a nosotros, explicó el capitán Unohana. Me prometieron una batalla. Gruñó, abriendo un profundo tajo semicircular en la nieve que tenía a su lado. No una matanza. El capitán, con la bufanda puesta, cerró los ojos deliberadamente antes de suspirar. Siempre tan bruto sin sentido. Acabemos con Arribel rápidamente, para que podamos ayudar a los demás. Los labios de Zaraki Kenpachi se curvaron en una mueca mientras escupía en la nieve, blandiendo su zanpakuto. Ella es toda tuya, entonces, Byakuya. No tiene sentido pelear con un oponente al que ya he derrotado una vez, especialmente no ahora que Nozara se ha despertado. Sus palabras destilaban apatía, sus ojos se pusieron vidriosos mientras se daba la vuelta. Arrastrando casualmente la punta de su zanpakuto por la nieve, regresó hacia Madara. En lugar de eso, iré a buscar a uno de los otros intrusos. Había dado apenas unos pasos cuando se detuvo de repente. Los 4 combatientes sintieron el repentino estallido de un reiatsu familiar, seguido inmediatamente por el desvanecimiento de otro. Retsu Unohana giró la cabeza en dirección a Jin y Toshiro. Capitán Itsugaya y comenzó, agarrando la empuñadura de Minazuki con fuerza mientras monitoreaba el reiatsu del joven capitán, que se estaba desvaneciendo. Estaba muy cerca de Jin y Chumaru, y era obvio por sus sentidos quién había salido victorioso en su intercambio. Todavía está vivo. Tengo que ayudarlo. Zaraki, no la subestimes. Termina esto rápidamente antes de ayudar al capitán comandante. Capitán Kuchiki, dejaré esta situación en tus capaces manos. Sin siquiera esperar su reconocimiento, Unohana desapareció con un shumpo, despegando hacia el herido Toshiro.
Zaraki Kenpachi gimió, pero miró por encima del hombro hacia Arribel. Escuchaste al jefe. Supongo que no hay nada que hacer. No mueras demasiado rápido. ¿El jefe? Sin embargo, Arribel no tuvo tiempo de pensar en esas palabras. Sus ojos se abrieron de par en par cuando apenas esquivó un ataque salvaje del capitán loco. Es rápido. ¿Cómo es que es mucho más rápido que antes? Ella centró su atención en el resto del hombre. Una cosa no había cambiado entre su enfrentamiento anterior y ahora, y era el hecho de que él no prestaba absolutamente ninguna atención a su defensa. Ella contorsionó su cuerpo a través de otra serie de golpes cortantes, antes de apuñalar a Tiburón en la nieve. Pivotando su zanpakuto, Arribel se dio la vuelta en un círculo, clavando una de las púas óseas que se extendían desde sus espinilleras hacia el estómago de Kenpachi. El capitán loco ni siquiera se molestó en bloquear o esquivar, y optó por recibir el golpe a cambio de una oportunidad propia de atacar. Arribel echó el torso hacia atrás, agachándose bajo el borde de Nozarashi. Gruñó cuando sintió que el aire comprimido de la hoja dentada le cortaba la visión y le cortaba algunos mechones de cabello rubio dorado. En el momento en que la espada pasó, Arribel retiró su rodilla del estómago de Kenpachi, plantando su pie libre en la herida para arrancar la púa. Ella había torcido deliberadamente la púa y aplicado presión hacia los lados para crear el mayor trauma posible en la herida, aunque sus esfuerzos fueron respondidos con una carcajada. Los hombros de Zaraki Kenpachi se agitaron con cada poderosa carcajada mientras se quitaba el parche del ojo. La herida que ella había infligido se cerró instantáneamente por la fuerza de su Reiatsu. Se lanzó detrás del capitán del Escuadrón 11 con un sonido y cargó con su tridente. Dado su encuentro anterior, no tenía intención de prolongar esta pelea. Si él decidía tomarla a la ligera, ella aprovecharía eso y reclamaría su vida como pago por el insulto. Su espada comenzó a brillar con un brillo amarillo, pero antes de que pudiera usar su técnica, fue sorprendida por un torrente de lo que parecían ser hojas de cerezo rosadas. No había forma de protegerse contra el ataque, ya que fue barrida a un lado y hacia la nieve por los innumerables pétalos, y un sonido de metal chirriante llenó sus oídos cuando los folletos afilados como navajas atravesaron su hierro. La piel de acero de Tres Espadas resistió, por un momento, pero cuando el ataque se calmó, quedó ensangrentada con cortes superficiales en todo el cuerpo mientras luchaba por ponerse de pie. Maldita sea, ya estoy en resurrección, así que cualquier daño que sufra será permanente. No puedo permitirme descuidarme y sufrir más heridas. Incluso Kenpachi por sí solo habría sido un oponente difícil, pero la presencia de este segundo capitán complicaba las cosas, especialmente ahora que sabía que era capaz de realizar ataques precisos y a larga distancia. Arribel apretó los dientes. Deseó poder activar el modo sabio, pero no había agua a su alrededor. Todo lo que Ashirama le había enseñado sobre la técnica había girado en torno a su afinidad con el agua, y entonces, de repente, se dio cuenta y no pudo evitar sonreír. Capitán Kenpachi. ¿Siempre tienes que luchar como una bestia sin mente? Tienes muchas oportunidades para que el enemigo las aproveche, lo reprendió Byakuya mientras recordaba a Senbon-Zakura. Ella no es más que un pez pequeño. Todavía hay otros que luchan y necesitan nuestra ayuda. Deja de perder el tiempo y acaba con ella de una vez. TCH. Haré lo que quiera, Byakuya. No me gusta matar basura que sea más débil que yo, así que ¿qué tal si lo haces tú? El apetito de Nozarashi ha menguado. Fue entonces cuando Kenpachi notó una fina capa de blancura en el aire y que había dejado de nevar. Levantó la nariz hacia el cielo, inhaló y arqueó las cejas sorprendido cuando una niebla húmeda le invadió los pulmones. Al mirar a Byakuya, vio que el capitán del Escuadrón 6 también había notado que algo andaba mal en la atmósfera. Nunca dejaba de nevar tan al norte del Rukongai. Entonces recordó al dragón de agua que había descendido sobre ellos durante su primer encuentro con Arribel y los shinobi, y las piezas comenzaron a encajar en su cabeza. Giró hacia donde había visto por última vez a Arribel ensangrentada y entrecerró los ojos. Todo lo que podía ver era blanco. La ligera niebla nevada se había convertido rápidamente en una densa niebla blanca que reducía su visión a unos pocos metros a su alrededor. Oye, Byakuya. Ten cuidado. Ella puede manipular el agua. Probablemente hizo algo con toda la nieve que había a su alrededor, fue interrumpido por un grito de dolor de Byakuya. Actuando por instinto, se impulsó hacia la dirección de Byakuya, atrapando al capitán herido antes de que cayera. Todavía no podía saber dónde estaba Arribel, por lo que encendió su Reiatsu amarillo hasta que iluminó el área a su alrededor como un faro brillante.
La luz penetró suficiente smog para que viera que el capitán del Escuadrón 6 tenía ahora una fea y destrozada puñalada en el abdomen. Respiraba con dificultad y dos pequeños hilos de sangre empezaban a gotear de las comisuras de su boca, al mismo tiempo que se acumulaban en su herida. Gran Rey Zero, escuchó suavemente desde la distancia y reaccionó al instante, girándose para atacar el cono de luz que se acercaba rápidamente y que vio con el rabillo del ojo. La hoja dentada de Nozarashi partió el cero de Arribel en dos, y ambas mitades chisporrotearon inofensivamente alrededor de él y de Byakuya. Antes de que la luz del primer cero se hubiera desvanecido, aparecieron dos destellos más sobre él. Tomando a Byakuya con su brazo libre, se inclinó protectoramente sobre su camarada herido mientras los dos ceros convergían sobre él. Flotando en lo alto de un cielo nublado, a pesar de estar cubierta de pies a cabeza con su propia sangre proveniente de los pétalos de Senbonzakura, Arribel estaba bastante satisfecha consigo misma. Les había quitado el sentido de la vista al hervir el agua en la nieve con su hirviendo para crear una espesa niebla, y había eliminado al capitán de largo alcance con un ataque sorpresa. Kenpachi fue impresionantemente rápido al contrarrestar su primer Gran Rey Zero, pero los 2 segundos, mejorados con energía de la naturaleza y disparados en su resurrección, seguramente fueron suficientes para derribarlo. Se limpió la sangre de los ojos mientras examinaba su obra. Levantando a Tiburón por encima de ella, canalizó lo que quedaba de su Reiatsu antes de señalar hacia la nube de escombros que su Zeros había creado. Cascada. El maremoto resultante, que se hundió en el suelo, consumió nieve y tierra por igual y se acumuló en un lago helado gigante en medio del distrito de Zaraki. Los curiosos que se habían acercado a ese punto habían huido del lugar hacía tiempo y Arribel inspeccionó la superficie del lago en busca de algún movimiento, confirmando que no había movimiento antes de darse la vuelta para marcharse. Podía sentir que Ulquiorra y Stark seguían peleando, aunque el Reiatsu característico de Jin se sentía tranquilo a medida que se dirigía cada vez más hacia el sur. Uno aún no debía haberlo alcanzado. ¿Qué lo tiene tan apurado y? Pensó Arribel, sorprendida por la velocidad a la que se movía Jin. Tal vez el Seireite y esté al sur. Razonó, antes de darse la vuelta para dirigirse hacia el mismo lado. No por primera vez, deseó haber podido conservar algo de la regeneración de alta velocidad que tenía como You. Los cortes en su carne eran todos superficiales, y finalmente la habían beneficiado, ya que sangraron en su cero, mejorándolos a su variante Gran Rai. Sin embargo, no pudo evitar sentirse fea, cubierta de sangre como estaba, así que se agachó hacia su lago. Una estela abrasadora de blanco y negro salió disparada del agua, acompañada por una cacofonía de campanas tintineantes. «Bebe, Nozarashi», gritó la voz de Zaraki Kenpachi detrás de ella. Al girarse hacia la fuente, Arribel se preparó y se vio obligada a aterrizar en la nieve para estabilizarse mientras la intención asesina de la capitana del Escuadrón 11 sacudía cada célula de su cuerpo. Levantó a Tiburón frente a ella. ¿Cómo pude olvidarlo? Todos estos capitanes Shinigami todavía tienen su Shikai y Bankai. Echando una mirada preocupada al cuchillo de carnicero de tamaño humano en el que se había liberado la Zanpakuto de su enemigo, decidió quedarse quieta, absorbiendo la energía de la naturaleza a su alrededor mientras hablaba. Impresionante. Supongo que este es tu Bankai, Zaraki. El loco capitán estaba empapado. El ori de su capitán había sido volado por el Gran Rey Zero, aunque quedaban restos donde se le quemaron en la piel. La totalidad de sus hombros y la parte superior de la espalda estaban desfigurados por quemaduras, aunque no parecía sentir ningún dolor mientras aullaba de risa, blandiendo el cuchillo con una velocidad y una facilidad que hicieron que Arribel se sintiera inmensamente incómoda. Bankai. Este es mi Shikai, Nozarashi. No necesito algo como un Bankai para lidiar con basura como tú. Ven a por mí. Haz que esto sea interesante. ¿O ya te quedaste sin trucos? Arribel escuchó un suave crujido en su mandíbula y se sorprendió al ver lo fuerte que apretaba los dientes. ¿Hacerlo y interesante y? Repitió, incrédula. Tuvo que demorarse un poco más. Estoy aburrido. Muérete de una vez y déjame seguir mi camino, gruñó Kenpachi mientras comenzaba a caminar hacia Arribel. Con un movimiento casual de Nozarashi, hizo desaparecer el smog restante en el aire, lo que les permitió verse claramente. Se detuvo y luego arqueó una ceja cuando sus ojos se posaron en una vista que no esperaba. El brazo derecho de Arribel estaba casi completamente fusionado con su Zanpakuto, y la vaina se había transformado en lo que parecía una aleta dorsal larga que sobresalía de la parte superior de su columna vertebral.
La armadura blanca y ósea que había decorado su cuerpo todavía estaba allí, pero había adquirido un tono azulado, junto con una apariencia casi granulada. No era diferente a la de la piel de tiburón real. Justo debajo de los tatuajes de relámpagos en sus mejillas, y bajando hacia su clavícula, se habían abierto 5 hendiduras branquiales, revoloteando ligeramente con cada exhalación de su aliento. Arribel, cuanto mejor controles la energía de la naturaleza que absorbes, menos cambios físicos experimentarás. Las palabras de Ashirama resonaron en el fondo de su cabeza mientras Arribel siseaba con frustración. La Tres Espadas sabía que, bajo la presión del combate en vivo, el modo sabio en el que había entrado era imperfecto. Sin embargo, tendría que conformarse con eso por ahora. No tenía tiempo para volver a intentarlo. Se consoló con la idea de que el capitán del Escuadrón 11 era arrogante y que podía usar eso a su favor y matarlo antes de que pudiera usar su Bankai. Estaba bromeando cuando te llamé señora tiburón antes, pero maldita sea. Así que eres una Oyou tiburón, ¿eh? Reflexionó Kenpachi, mirándola de arriba abajo. Tu Reiatsu también se siente más fuerte ahora. Tal vez realmente me des un poco de calentamiento. Arribel trajo a Tiburón ante ella. ¿Un calentamiento? Preguntó, entrecerrando los ojos con afrenta. Estos áridos barrios bajos servirán como tu tumba, Zaraki Kenpachi, y esta vez, las ratas serán las que se den un festín con tu cadáver. Kenpachi sonrió. ¿Morir aquí? Me temo que no puedo. El distrito Zaraki es mi mundo. Aquí aprendí a luchar, a matar, a temer y a disfrutar de la emoción de la batalla. Su voz se elevó en un tono febril mientras hablaba, culminando en un grito psicótico mientras avanzaba pesadamente por la nieve. ¿Tu mundo? Donde hay nieve, hay agua, y con tanta agua, pensó Arribel mientras se concentraba. Soy yo quien tiene la ventaja de jugar en casa. La gota. Kenpachi esquivó el proyectil, pero Arribel aprovechó la oportunidad para posicionarse por encima de él y atacar con Tiburón. Kenpachi lo detuvo y el impulso los hizo caer a ambos al suelo. Los ojos del capitán loco se abrieron de par en par por un momento cuando sus pies se hundieron más de lo esperado en el gélido lago que se encontraba en el centro del distrito. Su guardia flaqueó y, antes de que pudiera salir, Arribel se le echó encima y los sumergió a ambos por completo. Distrito 76 del norte de Rukongai. Los capitanes Kyoraku y Yukitake se sacudieron el polvo y observaron los alrededores con cierta preocupación, ya que no reconocían ningún punto de referencia. Había una clara sensación de incomodidad en el aire. La atmósfera que los rodeaba era claustrofóbica, se pegaba a su piel y los agobiaba con cada respiración, pero los capitanes centraron su atención primero en sus respectivos subordinados. Se contabilizó cada cabeza y ninguno de los capitanes pudo percibir nada que fuera motivo de preocupación inmediata en el Reiatsu de sus subordinados. Solo los oficiales que estaban sentados, así como aquellos que tenían potencial que habían verificado personalmente, habían sido autorizados para esta misión y, en consecuencia, nadie era lo suficientemente débil como para haber muerto por el ataque inicial de Madara. «Oye, Shunsui», gritó Ukitake suavemente, señalando una figura que se encontraba a cierta distancia. Fue entonces cuando el capitán Kyoraku se dio cuenta de que la opresiva densidad del aire no se debía al polvo ni a los escombros, sino a un Reiatsu Oyou amenazadoramente poderoso. «Lo veo», Jushiro respondió Kyoraku, extendiendo sus sentidos. «Está solo, pero es muy poderoso. No sé si sentirme afortunado o no. Vinimos aquí para pelear, Shunsui. Deberíamos encargarnos de este lo más rápido posible y luego ayudar a los demás». Sin embargo, mientras hablaban, se dieron cuenta de que algo no iba bien. Los miembros de su escuadrón luchaban por ponerse de pie. Muchos de ellos, de hecho, estaban a 4 patas, a pesar de no tener heridas graves. «Capitán Kyoraku, Capitán Ukitake», gritó Nanao mientras se tambaleaba hacia ellos. «No, y no puedo respirar». El Reiatsu y de repente, con los ojos muy abiertos, Shunsui Kyoraku arrojó su kimono de flores y su sombrero de bambú. «Jushiro, saca a todos de aquí. Nanao, tú tienes el mando de la 8ª división. Trabaja con el capitán Ukitake y coordina los esfuerzos de evacuación de este distrito, así como de todos los distritos circundantes. Si no nos ocupamos de este arrancar rápidamente», y no necesitó terminar la frase. Su amigo y el teniente asintieron y voló para encontrarse con los espada. «Tu pequeña exhibición me ha llamado la atención», Arrancar anunció, colocando casualmente una mano sobre su pecho mientras se presentaba. «Soy el capitán Shunsui Kyoraku. ¿Podrías controlar ese Reiatsu tuyo, por favor? Está molestando a mis camaradas». Había una inconfundible nota de acero en su voz mientras hablaba.
Lo primero que notó sobre la apariencia del arrancar fue un parche en el ojo izquierdo y las dos pistolas en cada mano. Aparentemente, se suponía que Jin traería a algunos de los espada más débiles aquí, vino exactamente donde dijo que lo haría, pero Arribel estaba con él, y ella es la número 3. Kyoraku reflexionó sobre esto mientras evaluaba a su oponente. Este ciertamente se siente más fuerte que Arribel, entonces, ¿quién es él? Shunsui Kyoraku. Mi nombre es Coyote Stark y me gustaría saber dónde estamos en este momento, dijo el arrancar, molesto. Bueno, me encantaría decírtelo, pero ¿qué tal si me haces un favor y dejas de proyectar ese reiatsu tuyo primero? Insistió Shunsui. Podía sentir algunas señales débiles de ciudadanos del Rukongai debilitándose a su alrededor, y no quería comenzar a luchar y agregar su propio reiatsu al ataque espiritual que ya estaban experimentando. Lo siento, murmuró Stark mientras cerraba los ojos y sacudía la cabeza lentamente. Ya estoy haciendo todo lo posible para mantenerlo bajo control. La respiración de Shunsui se aceleró. Eso era imposible. Debía ser un engaño. ¿Ahora vas a decirme lo que quiero saber, o tendré que sacártelo a golpes? Stark levantó una pistola hacia Shunsui mientras hablaba. Para ser honesto contigo, no sé dónde estamos, pero ¿podrías esperar mientras mis subordinados evacúan los alrededores? No quiero que se vean atrapados en nuestra pelea, dijo Shunsui, sacando su Zanpakuto en preparación para un ataque. Para su sorpresa, Stark solo se cruzó de brazos y se encogió de hombros, por lo que envainó nuevamente a Katen Kyokotsu. Claro. De todas formas, tengo un par de cosas que quiero preguntarte. Adelante. No aflojó su agarre sobre Katen Kyokotsu. Estabas preparado para nosotros, afirmó Stark. ¿Cómo sabías que íbamos a venir, y cómo sabías cuándo y dónde? ¿Tenemos a un traidor entre nosotros? Shunsui no respondió de inmediato mientras consideraba sus opciones. Pensó en decirle directamente al arrancar que Jin era el traidor. Dudaba seriamente que tal revelación dañara al Gotei 13. Como mínimo, sembraría discordia entre las fuerzas de Aizen. Sin embargo, tal declaración también sería admitir que Jin estaba de su lado, y no estaba seguro de si tal cosa era estrictamente cierta. Sin embargo, ya sea que Jin estuviera de su lado o del lado del Gotei 13, sabía a ciencia cierta que el ex capitán del Escuadrón 3 siempre había estado perdidamente enamorado de Rangiku. El joven capitán una vez se le acercó con respecto a los regalos que les gustaban a las mujeres, y le había dejado escapar que era para Rangiku. Shunsui guardó su secreto, por supuesto, pero no tenía idea en ese momento de que el conocimiento del corazón de Jin pudiera dejarlo tan en conflicto ahora. Lo que sea que Jin estuviera haciendo, era probable que tuviera algo que ver con la tetona teniente del Escuadrón 10, y su vida estaba tambaleándose al borde de la ira de Yamamoto. No le gustó el hecho de que Yamamoto hubiera ordenado la ejecución de Rangiku más de lo que le había gustado la ejecución de Rukia, y no le gustó el hecho de que Jin hubiera acabado tan rápidamente con Itsugaya, el capitán de Rangiku, antes de salir en su búsqueda. En última instancia, fue porque pudo sentir que el reiatsu de Toshiro se estabilizaba y revitalizaba lentamente al cuidado de la capitana Unohana, que decidió mentirle a Stark. Tenemos nuestras fuentes en Hueco Mundo, pero sería un error que las nombrara, respondió finalmente. ¿Y cuál espada eres tú? ¿Coyote Stark? ¿Qué te hace pensar que soy una espada? Soy Shunsui Kyoraku, capitán de la 8ª división del Gotei 13. Shunsui ignoró la pregunta de Stark, presentándose nuevamente e incluyendo su posición esta vez, girándose levemente para mostrar el octavo en la parte posterior de su aori. El arrancar del parche en el ojo que tenía delante suspiró. Coyote Stark comenzó, quitándose el guante blanco de la mano izquierda y mostrando su tatuaje de espada al capitán. Primera espada. Shunsui se burló levemente para sí mismo, sonriendo ante su mala suerte. Ah. Pensé que sería algo así. Stark tenía una expresión de dolor en su rostro. Normalmente te daría la oportunidad de irte, pero Lord Aizen nos ha ordenado que reduzcamos las fuerzas del Gotei tanto como podamos. Así que eres el número 8 en el Gotei, ¿eh? Shunsui levantó una ceja ante esa pregunta, antes de reírse de buena gana. Oh, no, me temo que está equivocado, señor Primera Espada. Los capitanes del Gotei 13 no están clasificados por poder. Ya veo. Stark frunció el ceño y abrió su pesquisa para intentar medir la fuerza de su oponente. ¿En qué puesto estás entonces? Tienes un Bankai, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no, dijo Shunsui con una sonrisa. Sentía que la evacuación se estaba llevando a cabo bien y que ya no había nadie en el área que pudiera resultar dañado por su reiatsu. ¿Te importa si hago un par de preguntas?
Starks mordió el interior de las mejillas ante la falta de respuesta. Entrecerró los ojos ante la audacia de este hombre y no se dignó a responder. ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué quieren con la sociedad de almas? Continuó Shunsui. No lo sé. ¿Ahora tienes un Bankai o no? Preguntó Stark nuevamente, esta vez de manera más agresiva. Supongo que ambos vamos a tener que obtener más respuestas por las malas, ¿eh? Suspiró Shunsui. Cuando el viento florido aúlla, el dios Flor ruge y comenzó, desenvainando ambas Zanpakuto y colocándolas una contra la otra en una cruz frente a él. Cuando los vientos del cielo gritan, el dios del inframundo se burla y retiró su Zanpakuto más corta y, en un destello de luz, las dos espadas de aspecto ordinario se transformaron en cimitarras negras con un borde plateado. Las borlas rojas al final de cada empuñadura bailaron mientras Kyoraku blandía sus espadas. Katen Kyokotsu. Muy bien, suspiró Stark, amartillando sus pistolas. Con Ulquiorra Cifer era un Youo pragmático. Se enorgullecía de tener una buena idea de sus propias habilidades y las de sus enemigos. Por lo tanto, a pesar de estar en su primer lanzamiento, volaba tan rápido como podía, alejándose de su perseguidor. Al recuperar la orientación del ataque de Madara, se encontró en medio de 3 capitanes y sus escuadrones. Uno de ellos, la gran y torpe criatura humanoide con un cubo sobre la cabeza, había entrado en Bankai de inmediato. Por lo que Ulquiorra pudo ver, todo lo que hizo el Bankai fue invocar a una criatura aún más grande y torpe que Yami. Imitaba los movimientos de su portador, pero era lento y lamentablemente fácil de esquivar. La segunda capitana, sin embargo, no era nada lenta. Se había quitado la ori de capitana y había cubierto su cuerpo con una especie de energía eléctrica blanca, y era lo suficientemente rápida como para que incluso a él le costara seguir sus movimientos. Sin embargo, era el tercer capitán, cuyo rostro estaba oscurecido por una espesa pintura negra y morada, lo que preocupaba más a Ulquiorra. Había lanzado una de sus lanzas de energía hacia el Shinigami con su extraña vestimenta, pero una Zanpakuto dorada con forma de garras movió por sí sola para interceptar el ataque antes de que pudiera hacer contacto. Ulquiorra había tenido la clara sensación de que el capitán con el rostro pintado lo estaba observando, incluso mientras se movía para evadir a los otros dos. Entonces, sintiendo que Jin había ganado su pelea antes de lanzarse repentinamente hacia el sur a una velocidad increíble, Ulquiorra decidió que necesitaba reagruparse con su equipo. Agitando sus alas para ganar altitud, despegó con un sonido, aliviado de que solo la capitana lo persiguiera. Su alivio se convirtió en alarma, entonces, cuando notó que, a pesar de estar a su velocidad máxima actual, ella lo estaba alcanzando, y rápidamente. Tenía absoluta confianza en su propia velocidad, pero a pesar de eso, dejó de lado su negación cuando se vio obligado a girar. La espada de murciélago pasó justo a tiempo para bloquear una puñalada del accesorio de dedo en forma de daga de Soifon. Tienes una velocidad impresionante, admitió Ulquiorra, disminuyendo la velocidad hasta detenerse al notar que los otros dos capitanes no se habían movido y él estaba a una distancia segura en este 1 contra 1. ¿Terminaste de correr, Olou? Soifon se burló. Simplemente me estoy reagrupando con mis aliados, respondió Ulquiorra. Tú, en cambio, has abandonado a los tuyos para perseguirme. Me pregunto si es una decisión sabia. ¿Tus aliados? Soifon expandió sus sentidos a su alrededor, antes de reír al darse cuenta de a quién se refería Ulquiorra. ¿Te refieres a Jin Ichimaru? Él no es un aliado tuyo. Fue él quien nos contó sobre esta pequeña invasión en primer lugar. El rostro de Ulquiorra no mostraba expresión alguna, pero en su interior sentía algo extraño. Algo parecido a una sensación de ardor. ¿Jin nos traicionó? ¿Traicionó a Lora Aizen? No pareces muy sorprendida, dijo Soifon mientras se preparaba para atacar. Supongo que un hombre que luce y actúa como lo hace no puede esperar ganarse mucha confianza, sin importar a dónde se escabulla. No, corrigió Ulquiorra. Estoy muy sorprendido. Necesito informarle esto a Lora Aizen inmediatamente. Levantó el dedo para abrirle una garganta, pero Soifon se abalanzó sobre él, obligándolo a realizar maniobras evasivas. Después de una breve ráfaga de golpes, la frente de Ulquiorra se frunció al notar algunos símbolos de mariposas en el lugar donde lo habían apuñalado. Veo que estás intentando apuñalar en el mismo lugar donde están estas marcas, observó. Supongo que lo mejor para mí es no permitir que eso suceda. Soifon entrecerró los ojos y siseó con frustración. Su Shunko aún tenía margen de mejora. Yoruichi y ella se lo demostraron de manera innegable durante su breve escaramuza durante el fiasco de la ejecución de Rukia.
Aún así, el hecho de que no hubiera podido ejecutar el Nigeki Kesatsu de Suzumebachi suficientes veces para que el arrancar notara su plan era un insulto a su entrenamiento. Oh, te quedas callado. Supongo que mi apreciación era correcta, dijo Ulquiorra cuando Soifon no respondió. Si no te resistes, puedo garantizarte una muerte sin dolor. Soifon se resistió a sus palabras. ¿Muerte sin dolor? El único que muere hoy eres tú. Apretó un poco más Terreiatsu en su shunko, hasta que el Reishi que giraba a su alrededor tomó forma en una aproximación de 2 alas de mariposa en su espalda. Todavía era experimental, pero en las veces que había logrado que funcionara, había experimentado un aumento decididamente dramático tanto en su fuerza como en su velocidad. Las alas se materializaron, parpadeando brevemente antes de estabilizarse y ella sonrió salvajemente. ¿Algunas últimas palabras, arrancar? Ulquiorra miró impasible la energía que giraba alrededor de Soifon. Eres bastante poderosa, comenzó, provocando que la capitana del Escuadrón 2 enarcara ligeramente las cejas. Pero no creas que una demostración tan patética te permitirá escapar de la verdadera desesperación. ¿Escapar de la verdadera desesperación? Se burló Soifon. Estoy harta de desperdiciar palabras contigo. Levantó a Suzumebachi, analizando 3 formas de atacar las 4 marcas diferentes que ya estaban en el cuerpo de Ulquiorra, mientras un aura enfermiza, verdosa y negra comenzaba a filtrarse hacia arriba desde donde estaba él. Los ojos amarillos y felinos del Cuatra Espada la miraron sin pestañear mientras su Reiatsu comenzaba a aumentar astronómicamente. Si no conoces la desesperación, entonces te la enseñaré. Soifon retrocedió unos pasos, colocando sus brazos a la defensiva frente a su torso mientras Ulquiorra se envolvía en Reishi verde arremolinado, y luego, cuando la tormenta de energía chirriante se calmó, un vil Reiatsu se abalanzó sobre ella, haciéndole quedarse sin aliento. ¿Qué es esto y? Resurrección, segunda etapa, interrumpió Ulquiorra, avanzando lentamente mientras Soifon retrocedía. Los restos de su máscara Orou ya no eran visibles en ninguna parte del cuerpo de Ulquiorra. Sus alas de cuero se habían vuelto completamente parecidas a las de un murciélago, cada una de las cuales abarcaba el doble de la longitud de su cuerpo. De sus ojos, así como del agujero Orou en el centro de su pecho, brotaba un fluido negro, viscoso y enfermizo. Una cola negra, larga y delgada se movía violentamente detrás de él, serpenteando desde lo que parecía ser una melena peluda de 2 puntas que se extendía desde su cintura hacia abajo. Soifon miró fijamente sus brillantes e inexpresivos ojos verdes, antes de que desaparecieran repentinamente junto con el propio arrancar, y sintió una sombra caer sobre ella desde atrás. Se quedó paralizada. ¡Qué velocidad! Sabía que era una de las capitanas más inexpertas del bote y sabía que nunca podría aspirar a reemplazar por completo el vacío dejado por la ausencia de Yoruichi, pero el objetivo de estar a la altura de su mentora e ídolo era lo que la impulsaba a aceptar cualquier desafío. Siempre se había esforzado por superar sus límites y convertirse en una Shinigami más formidable. Ahora, sin embargo, cuando intentó cortar por detrás, su cuerpo se negó a obedecer su voluntad, paralizado ante la perspectiva de su muerte inminente. Todo lo que logró hacer fue girar ligeramente la cabeza, tomando aire con dificultad mientras miraba fijamente los ojos vacíos, verdes y amarillos del monstruo que estaba detrás de ella. Ahora dijo Ulquiorra, respirándole en la nuca, ¿entiendes la desesperación? El control de Soifon sobre su shunko falló cuando involuntariamente tembló de absoluto terror ante la abrumadora presencia de la segunda etapa de Ulquiorra. El arrancar no era significativamente más grande que ella, pero la sombra que proyectaba se extendía como un demonio eructado del mismísimo infierno. Sus poderosas alas y sus cuernos en espiral formaban una silueta imponente, sofocando cualquier pensamiento de bravuconería o desafío antes de que pudiera tomar forma en su mente. En ese instante, cada fibra de su ser fue dominada por un único instinto primario. Correr. Sintió que el Reiatsu del capitán Komamura se acercaba, probablemente a solo unos segundos de distancia si lo encontraba a mitad de camino, pero por alguna razón, se sintió demasiado lejos. Escuchó un zumbido detrás de ella y vio una lanza verde brillante cobrar vida con el rabillo del ojo. Observó cómo la sombra de Ulquiorra levantaba la lanza. Sabía lo que vendría después, pero su cuerpo se negó a moverse y su vida pasó ante sus ojos. Lady Yoruichi, Seirei Nel no podía decidir si ella y Yashirama habían llegado a la sociedad de almas en el mejor o peor momento posible. Podía sentir las muy familiares firmas espirituales de Stark, Arribel, Ulquiorra y Madara luchando en el lejano norte, pero estaban tan lejos que tardaría minutos a toda velocidad en llegar hasta ellos.
También podía sentir el Reiatsu de Ichigo cerca, aunque se sentía muy reprimido, y Orihime no estaba lejos de él. Después de un breve momento de consideración, decidió visitar primero a Ichigo. La horquilla de Orihime podía esperar unos minutos más. Y entonces llegaron a lo que sin lugar a dudas era el Seireitei. El corazón de la sociedad de almas se sentía casi estéril. Había muchas señales de energía, pero todas extremadamente débiles y de poca importancia para ella. ¿Dónde está todo el mundo y? Se preguntó en voz alta. Habían estado saltando por encima de los tejados de los edificios para maniobrar a través de la ciudad, hasta que una fuerza invisible impidió que Nel volara. Se sorprendió gratamente de que el método único de viaje de Ashirama, saltando entre los árboles, se hubiera vuelto útil para ella tan pronto. Probablemente estén luchando contra Madara y Arribel, siento que hay muchos combatientes poderosos en esa dirección, dijo Ashirama, señalando hacia el norte. ¿Reconoces a otros? Nel asintió. Sí, otros dos. La primera y la cuarta espada. ¿Pero dónde están los demás? Un dejo de preocupación se deslizó en su voz. Parece que cada espada está luchando contra varios capitanes, ¿y por qué están todos tan lejos del Seireitei? Ashirama frunció el ceño. Razón de más para encontrar a Ichigo, y rápido. Es más probable que lo sepa. Es una buena señal que no esté ahí arriba luchando. Nel asintió y se dirigieron directamente hacia la firma energética de Ichigo, hasta que llegaron a una alta torre blanca. Parecía estar en un estado lamentable. Un gran trozo había sido destrozado y solo se habían erigido andamios toscos a su alrededor para mantener la torre en posición vertical. Ashirama se inclinó hacia adelante, miró atentamente la sección dañada, antes de volverse hacia Nel. Madara estuvo aquí. Puedo sentir el chakra residual de su Susanoo perfecto, pero el daño parece indicar que atacó la torre desde afuera. Nel estaba a punto de responder, pero mientras giraban, vieron a dos Shinigami. HHO. Gritó uno de ellos, preparando instantáneamente su Zanpakuto. Vio una pasarela donde estaban parados. Dos centinelas custodiaban la entrada a la torre. Su presión espiritual se sentía débil incluso en comparación con la de una Hylian, por lo que se posó frente a ellos, completamente relajada. No estoy aquí para hacerte daño, comenzó a decir en tono conciliador, pero los dos guardias parecían aterrorizados solo por la sensación de su presión espiritual. ¿Está Ichigo ahí? Y Ichigo Kurosaki está bajo arresto por interrumpir ilegalmente la reunión de un capitán y abordar al capitán jefe, tartamudeó el primer guardia. Nel arqueó las cejas. ¿Está detenido? ¿Puedo verlo? Negativo, señora. Tenemos órdenes estrictas de prohibir. Bueno, eso no es suficiente, interrumpió Nel, con voz suave pero aumentando ligeramente su presión espiritual. Necesito hablar con él. Si no haces ninguna tontería, entonces nadie tiene por qué salir lastimado hoy. Los guardias se miraron entre sí y tragaron saliva visiblemente. Nel no sabía si asentían o si sacudían la cabeza tan violentamente que parecía que lo hacían, pero pasó junto a ellos sin problemas. Los habría dejado inconscientes o incapacitados, dijo Ashirama mientras lo seguía. Y podría estrangularlos solo con mi Reiatsu, pero ¿qué sentido tiene eso? De todos modos, no hay nadie a quien alertar, respondió Nel. Caminaban lentamente, por lo que Ashirama miró a los aterrorizados guardias antes de reírse entre dientes. Pueden oírte, ¿sabes? Lo sé, dijo ella sin hacer ningún esfuerzo por bajar la voz. Uno de los guardias comenzó a gemir y cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, murmurando algo sobre que su vida había terminado y había perdido su trabajo. Creo que podrías estar provocándoles un ataque de pánico. Nel le devolvió la sonrisa. Lo sé, dijo de nuevo con voz cantarina, y Ashirama sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Caminaron durante aproximadamente otro minuto, antes de escuchar una voz muy familiar que resonaba por los pasillos. Ashirama. Nel, ¿son ustedes? Ichigo. Gritó Nel mientras su rostro se iluminaba de alegría. Corrió los pocos pasos que le quedaban hasta que lo vio, atado de pies y manos y encadenado con Sekiseki. Inmediatamente arrancó los barrotes de su celda y se puso a trabajar en sus ataduras. ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Preguntó Ichigo mientras Nel trabajaba. No importa. ¿Qué está pasando? Ashirama negó con la cabeza y se encogió de hombros. Esperábamos que pudieras decírnoslo. Ashirama. Échame una mano. Estas cadenas son duras. Gritó Nel, ya que no podía liberar a Ichigo. Lo último que escuché fue que el Gotei se estaba preparando para emboscar a los espada que venían con algún tipo de trampa. Jinichi Maru está trabajando en secreto contra Aizen, ¿qué?
Nel detuvo lo que estaba haciendo. Date prisa y sácame de aquí, dijo Ichigo. Tenemos que ayudar a Madara y a Arribel. Ah. Y Yamamoto quería ejecutar a un amigo mío. Estoy aquí porque y se quedó en silencio, y de repente se puso a ruborizarse. No digas más, ordenó Hashirama, repentinamente serio. Considera tus palabras con cuidado, Ichigo. Madara y Arribel ya no son mis aliados. De hecho, si las fuerzas de Aizen y el Gote y 13 se debilitan mutuamente, será solo para mi beneficio. Si deseas ayudar a cualquiera de ellos, no puedo permitir que te liberen. La expresión de Ichigo se oscureció cuando se quedó sin palabras, pero la atención de ambos se centró en él, que pateaba la pared con frustración. Había estado intentando cortar las cadenas con Gamuza, pero ni siquiera podía hacerles un corte. Oh, cállate, Hashirama. Ichigo es un amigo, ¿verdad? Ni siquiera se molestó en mirar a Hashirama mientras gruñía, ejerciendo toda su fuerza en un inútil intento de romper el sekiseki que rodeaba las muñecas de Ichigo. ¿De qué está hecho esto? Es indestructible. Gritó con frustración, antes de recordar el objetivo de su misión. Chicos, averigüemos esto más tarde. Todavía tengo la horquilla de Orihime. Hashirama se levantó sin decir palabra e Ichigo mantuvo sus ojos en el clon del Hokage mientras lo imitaba. Voy a necesitar una mano, señaló sus pies encontrados. Hashirama suspiró, antes de usar su técnica de madera para crear una cuna. Colocando a Ichigo dentro, Nel luchó con la cuna, pero no pudo encontrar ningún punto de apoyo sólido. Frustrada, se conformó con sacar a Ichigo de ella y colgárselo al hombro como una mochila. Vamos, vayamos a Orihime, dijo, antes de salir de la torre. Espera. Gritó Ichigo de repente, justo antes de que Nel comenzara a correr hacia el Reiatsu de Orihime. Ese es mi papá, y Nel miró hacia el cielo, expandiendo su pesquisa. Efectivamente, sintió el destello del Reiatsu de Isshin Kurosaki en dirección norte, no muy lejos de los muros del Seireitei. La persona a la que se enfrentaba era, el señor Ichimaru. Susurró. Distrito 2 del norte de Rukongai Jinshiseo Isshin. Engetsu se sintió atraído y su presión espiritual se arremolinó a su alrededor en un torbellino azul. Capitán Kurosaki. Me alegro de verte por aquí. ¿A qué estás jugando, Jin? Quiero la verdad, de un paria a otro. Exigió Isshin. Rajiku está en el corredor de la muerte, tildada de traidora por tu asociación, pero cada palabra que sale de sus labios es un cumplido para ti. Jin abrió los ojos, bajó un poco la barbilla y frunció los labios. Eso confirmó las palabras de Toshiro. Tengo que llegar a ella rápidamente. Sacarla de aquí, y luego, dime, ¿cuál es tu plan, Jin? ¿En serio es matar a Aizen? Isshin habló de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Quiero crear un lugar mejor para Rajiku, donde nunca tendrá que llorar otra vez, dijo Jin, casi demasiado suave para escuchar. El rostro de Isshin se contorsionó de rabia mientras apuntaba con la punta del Engetsu al hombre de cabello plateado que tenía frente a él. Tú. Exigió, medio burlándose. ¿Cómo? Jin no respondió, por lo que continuó. Incluso cuando te diriges hacia ella ahora, lo haces por un camino regado por la sangre de su capitán, el capitán Itsugaya está siendo curado mientras hablamos. Le perdoné la vida. Gritó Jin. Su voz no era tan áspera como la de Isshin y, a pesar del arrebato, sonaba débil en comparación con el bajo sonoro del mayor Kurosaki. Sin embargo, no dejó que eso lo intimidara y mantuvo el contacto visual incluso cuando Isshin lo agarró por la parte delantera de su túnica con su mano libre. Muy bien, entonces dime cuál es tu plan. Le rugió Isshin en la cara. Rajiku ha llorado más en un día, en una conversación, de lo que recuerdo que haya llorado en todas sus décadas como mi teniente. ¿Cómo influye eso en este mejor lugar para ella? ¿Y cómo exactamente pretendes hacer que las cosas sean mejores para ella? El costado de la cara de Jin se crispó, como si acabaran de golpearlo, pero permaneció en silencio una vez más. Entonces, dime. Por última vez. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es ese lugar que tienes en mente para ella? Cada. Cada. Paso espetó Isshin, enfatizando las últimas palabras. Jin no se resistió cuando Isshin levantó los pies del suelo. De hecho, de repente se dio cuenta de que ya no podía sostener la mirada del ex capitán del Escuadrón 10 y apretó los dientes. Quería asesinar a Aizen, pero él es cauteloso y sus espadas son poderosos. Ahora, con la incorporación de Madara a sus fuerzas, no sé qué hacer. Solo quiero ver a Rajiku, ¿y qué? Isshin lo arrojó al suelo, provocando que el hombre farfullara mientras sus pulmones se llenaban de polvo.
Vas a llevártela al mundo de los vivos, revolcándote en la negación por un breve lapso de felicidad mientras la existencia misma se desmorona a tu alrededor. ¿O has olvidado que Aizen está tratando de matar al rey de las almas y que lo has estado ayudando en cada paso del camino? Jin intentó hablar y se puso de pie, pero Aizen le puso un pie pesado en el torso y lo inmovilizó. No pensé que se volvería tan poderoso. Se obligó a decir Jin, luchando contra el impulso de toser. El poder de Logyoku supera todo lo que podría haber imaginado. Y todos te llamamos el prodigio, espetó Aizen. ¿Así que tienes miedo y ahora solo quieres huir de esta catástrofe que tu mano ayudó a moldear? Aizen se agachó, colocando un codo sobre su rodilla, aplicando aún más presión sobre el pecho de Jin. ¿Es eso, Jin Ichimaru? La voz de Aizen se había vuelto baja y su rostro estaba lo suficientemente cerca para que Jin sintiera su aliento. Jin tenía su Zanpakuto al alcance de la mano, oculta en la manga larga de su abrigo, y estaba completamente en el punto ciego de Aizen. Sin embargo, no se movió para sacar a Shinso. Aizen era un hombre al que respetaba. Sabía por décadas de observación silenciosa que a pesar de sus defectos como capitán del GOTEI 13, siempre había tratado a Rangiku como a su familia. Aparte de él mismo, no había otra persona en la que confiara para defender la seguridad de Rangiku más que en Aizen. Entonces, ¿por qué estamos peleando ahora? Pensó desesperadamente en una forma de salir de esta situación que no terminara con uno de ellos herido o muerto. Puedo matar a Aizen, Capitán Kurosaki dijo con voz entrecortada. Puedo decirle cuál es la debilidad de Aizen. En un instante, la presión en su pecho se alivió. Habla, ordenó Aizen. Aún puedo matar a Aizen o a Madara, pero si me deshago de uno y el otro se entera de mis métodos y Jin se quedó en silencio y Aizen frunció el ceño. Madara no es precisamente un aliado de Aizen. Él es un Youj de inmenso poder, y un enemigo del Seireitei, comenzó Jin, antes de que Aizen apuñalara a Engetsu en el suelo junto a la cara de Jin. No cambies de tema. La debilidad de Aizen gruñó. Jin cerró los ojos y suspiró con fuerza. Había esperado 110 años, entrenando y perfeccionando sus habilidades para ser el que finalmente derrotara a Aizen. Por puro orgullo, se había guardado para sí el conocimiento de que la hipnosis total de Kyoka Suigetsu podía superarse mediante el contacto físico con su espada. Ahora, por primera vez, se arrepentía de esa decisión. De hecho, había cometido un grave error de cálculo desde el principio. En su búsqueda de un siglo para superar a Aizen y recuperar la parte del alma de Rangiku que él le había robado, no había considerado ni una vez la posibilidad de que Aizen se volviera tan intocable como él, y había cometido un doble error al no tener en cuenta la franja de poderosos aliados que Aizen había reunido a su alrededor. Jin no tenía otra opción. Necesitaba trabajar junto con otros si quería derrotar a Aizen y asegurar un futuro para Rangiku. Está bien y más vale tarde que nunca, ¿no? Dijo. Distrito 78 del norte de Rukongai. Madara seguía el ritmo de Yamamoto golpe tras golpe, pero la velocidad no era el problema aquí. Cada golpe le demostraba que Yamamoto era el combatiente físicamente más fuerte, y no solo por un pequeño margen. A pesar de estar en su modo sabio y vestido con una versión más pequeña de su Susanoo blindado, no podía detener por completo los golpes del capitán jefe, y en su lugar se protegía mediante la redirección y el posicionamiento cuidadoso. Yamamoto aún no había liberado su Bankai, por lo que también se contuvo a la hora de liberar su espada. Quería usar su resurrección para tomar a Yamamoto desprevenido en el momento oportuno, y solo lo liberaría de manera reactiva si era absolutamente necesario. Cada vez le quedaba más claro que Yamamoto no iba a revelar la ubicación de Loken, ni siquiera a costa de su vida, por lo que Madara necesitaba encontrar algo más importante que aprovechar. Mientras el impacto de otra parada resonaba en sus huesos, se le ocurrió una idea. Había estado luchando contra Yamamoto 1 a 1. Sus movimientos estaban mucho más allá de la capacidad de cualquier soldado que no fuera el Capitán Gotei para seguirlos, pero aún había cientos de Shinigami esparcidos a su alrededor. Era hora de evaluar qué tipo de líder era en realidad. Juntando sus manos, el Rinnegan de Madara brilló mientras escaneaba sus alrededores en busca de señales de Reiatsu. 100 y 200 y 300 y 500 y sonrió. Floración del bosque profundo. Rugió. Un coro de gritos alarmados se escuchó en el campo de batalla cuando enormes vainas de plantas brotaron de las enredaderas que serpenteaban desde la nieve que las rodeaba. A medida que las vainas crecían, las flores comenzaron a florecer, cubriendo rápidamente el área con una nube de polen turbio. En lo alto del cielo, Yamamoto se encontraba muy por encima de la nube de polen que había liberado el jutsu.
El calor del Ryujin Haka también incineró cualquier polen que flotara demasiado cerca. ¿Qué truco es este, Madara? Gritó, pero su pregunta fue respondida cuando sus Shinigami comenzaron a caer uno tras otro, arañándoles la garganta en vano. Los ojos de Yamamoto se abrieron de rabia. ¿Caerías tan bajo? Madara sonrió en respuesta. Esos soldados llegaron al campo de batalla armados y dispuestos a quitarme la vida. ¿No puedes esperar que simplemente los ignore? Las llamas carmesí de Yamamoto ardían a su alrededor y lentamente fueron cambiando a un color más claro, hasta que las raíces cercanas a su carne comenzaron a adquirir un color blanco azulado. Madara entrecerró los ojos a través del brillo de las llamas, mientras sentía que el calor que irradiaba desde la dirección del capitán en jefe se hacía más potente. Él se preocupa por sus hombres, puedo usar eso a mi favor. Si estás tan desesperado por saber la ubicación de Loken, entonces te lo haré saber. Madara Uchiha comenzó, envainando su zanpakuto y golpeándose el pecho con el puño. Está justo aquí. Estos mismos huesos míos han sido infundidos por el Reiatsu del Rey de las Almas. Esa es la verdad de Loken. Con mi presencia, las puertas del Palacio Real se abrirán, y tras mi muerte mi cuerpo volverá a ser ceniza. Madara apretó los puños mientras Yamamoto continuaba. No hay forma de que obtengas un Oken, tonto Oyou. ¿Quién es el Rey de las Almas y por qué es tan importante? Una existencia tan humilde como la tuya no merece el conocimiento de Ryo. Has sido entregado aquí para morir, Madara Uchiha. Haz las paces con ello antes de que te mate, respondió Yamamoto. Madara no sabía si Yamamoto estaba diciendo la verdad sobre el Oken. El capitán en jefe estaba claramente preparado para él y no se inmutó por la pérdida de sus fuerzas. Así que, mientras Madara se devanaba los sesos pensando en su siguiente curso de acción, otra pregunta sumamente preocupante surgió en su mente. ¿Sabías que íbamos a venir? ¿Quién te avisó? Preguntó entrecerrando los ojos. El ex capitán Ichimaru nos informó que llegarías aquí hoy. Ese niño problemático debe ser maldecido para que traicione a todos los que se relacionen con él, respondió Yamamoto de inmediato. También nos ocuparemos de él después de tu muerte. Si Madara hubiera estado luchando contra Hashirama, o cualquier persona que tuviera conocimiento sobre la liberación de la madera, sabrían que no podría usar la flor del bosque profundo mientras él mismo estuviera en el aire. Sin embargo, Yamamoto no tenía esa información, y Madara ya había confirmado en el bosque de Konoha, así como por intermedio de Kyoka Suigetsu de Aizen, que incluso el capitán jefe era susceptible al genjutsu. La floración del bosque profundo era real, pero el Madara con el que Yamamoto luchaba en los cielos era una ilusión. Bien camuflado en la nube de polen debajo de ellos, escondido entre algunas de las gigantescas vainas de esporas, Madara frunció el ceño profundamente. ¿Jin ha sido un agente doble de los Shinigami todo este tiempo? Pensó, antes de negar con la cabeza para sí mismo. No. Yamamoto solo dijo que necesitaba que lo trataran. ¿Qué está pasando? Al concentrarse en el Reiatsu de Jin, Madara sintió que estaba muy al sur, viajando con, y sin Kurosaki. Madara frunció el ceño. Le costaba entender la situación. Extendió sus sentidos más allá de la dirección en la que viajaban Jin y Shin y se sobresaltó al sentir la firma de Nel brillando intensamente junto al tenue, pero inconfundible Reiatsu de Ichigo Kurosaki. ¿Están todos conectados de alguna manera? Y entonces se le ocurrió un pensamiento terrible. ¿Me han utilizado como señuelo para algo mayor? Jin. No se atrevería. Salió corriendo a toda velocidad en dirección al Shinigami de cabello plateado, mientras un nuevo plan comenzaba a tomar pie. Si su suposición era correcta, Jin y Shin se dirigían hacia el Seireitei, y allí era donde estaban Nel e Ichigo. Yamamoto era un guerrero despiadado, de eso no había duda. Pero también era el líder del Gotei 13, el protector del Seireitei. El propio Madara había pensado que su propio corazón se había congelado de odio hacia Konoha. No fue hasta la inminente destrucción de su aldea, y al ver a Hashirama dispuesto a darlo todo para protegerla, que él también había decidido arriesgar su vida por ella. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que Yamamoto le había impuesto esa elección. Ahora, exigiría lo mismo del viejo capitán. Mantendría al Seireitei como rehén a cambio de acceso al Palacio de las Almas. No podía sentir que nadie en el Seireitei tuviera suficiente Reiatsu para amenazarlo ni siquiera remotamente. Por supuesto, no mataría a todos los inocentes. Se negaba a hundirse en una depravación tan insensata. El polen de la flor del bosque profundo solo servía para dejar inconscientes a sus víctimas, pero Yamamoto tampoco lo sabía.
Amenazaría con el jutsu del Seireitei, lo que le permitiría conjurar sus propias pesadillas sobre el sufrimiento de su pueblo. Habiendo visto ya sus efectos de primera mano, Yamamoto estaría bailando en la palma de su mano por miedo a su pueblo. Madara sonrió con sorna. Incluso si el anciano tenía que permanecer con vida para que pudieran entrar al Palacio de las Almas, ver al capitán general humillarse, al menos por el momento, aplacaría su sed de venganza. El escenario estaba preparado y las piezas estaban en su lugar. Una vez que lanzara su genjutsu, Yamamoto irrumpiría en el Seireitei y entonces sería jaque mate. Sociedad de almas, Seireitei. Detente, dijo Hashirama, girándose para mirar hacia atrás con el ceño fruncido y preocupado. ¿Qué demonios es eso? Y Nel también lo sintió. Un océano de aplastante poder espiritual que se sentía inequívocamente hueco, pero también completamente extraño. Sin embargo, no lo reconoció, por lo que simplemente sacudió la cabeza ligeramente, encogiéndose de hombros ligeramente. Estaba lo suficientemente lejos de ellos como para que no se sintiera amenazada de inmediato, aunque fuera lo que fuera a lo que pertenecía no era algo con lo que quisiera encontrarse cara a cara. Nunca había sentido un reiatsu tan potente de nadie aparte de la resurrección de Madara. Maldita sea, la voz de Ichigo salió de la parte baja de su espalda, donde colgaba su cabeza. Es el capitán Soifon el que lucha contra eso. Tenemos que ir a ayudarla o esa cosa la hará pedazos. No, Ichigo, replicó Hashirama con firmeza. No permitiré que ayudes a los Shinigami. Le devolveremos la horquilla a Orihime, rescataremos a tu amigo, si desea ser salvado, y regresaremos a las naciones elementales. ¿Qué? Se resistió Ichigo, luchando por liberarse del hombro de Nel. Pero Soifon está en problemas. No podemos quedarnos sentados y verla morir. Ichigo, la voz tranquila de Nel sonó sorprendentemente firme mientras lo dejaba de pie con delicadeza. Sus penetrantes ojos grises se clavaron en los de él. Son las mismas personas que ordenaron la ejecución de tu amigo, ¿verdad? Las mismas personas que te encerraron en medio de esta lucha mortal por el crimen de hacer algunas preguntas. El corazón de Ichigo se hundió al procesar las palabras de Nel. Eran trágicamente conmovedoras. Pero, son mis amigos, protestó débilmente. Hashirama colocó una palma tranquilizadora sobre el hombro de Ichigo, cerró los ojos e inclinó la cabeza en señal de simpatía. Como Madara era mío. Sin embargo, debemos considerar sus acciones en el contexto actual, libres de la lente de los apegos pasados. Tienes mi simpatía, Ichigo, pero los Shinigami te han abandonado. Ese hecho debería haber quedado dolorosamente claro desde el momento en que Urahara te utilizó a ti y a la confianza inherente de Orihime en ellos para atacar a Madara. Los labios de Ichigo se crisparon mientras su respiración se aceleraba. No sabía cómo responderle a Hashirama. Sabía que se habían aprovechado de él, pero no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que alguien a quien conocía estaba a punto de ser asesinado. Vamos a movernos, ordenó Hashirama, haciendo un gesto hacia Nel, quien se dispuso a levantar a Ichigo nuevamente. No, Ichigo negó con la cabeza mientras daba un paso atrás. Voy a ayudar al capitán Soifon. Nel resopló con fastidio mientras se movía para levantar a Ichigo nuevamente, aunque él simplemente saltó más hacia atrás. No, Nel. Sé que suena estúpido, pero tengo que ayudarla, dijo Ichigo con expresión de dolor. Soy un Shinigami sustituto, y mi familia restante, los Shibas, están aquí en la Sociedad de Almas. Esta es mi gente. ¿Cómo vas a llegar hasta allí? Preguntó Nel, señalando sus extremidades atadas. E incluso si logras llegar hasta allí, ¿qué esperas hacer sin tu Zanpakudo? ¿Y con tus brazos y piernas atados de esta manera? Incluso si estuvieras en tu mejor momento, ¿no serías rival para? Soifon fue quien colocó estas ataduras Sekiseki a mi alrededor en primer lugar, interrumpió Ichigo. Ella tiene la llave, y también tiene mi insignia de Shinigami sustituta. Una vez que sea libre, puedo usar la insignia para entrar en forma espiritual, y Zangetsu se manifestará como de costumbre. Hashirama soltó una carcajada. Así que, después de todo, tu locura tiene un método. Ichigo le lanzó una mirada fulminante. Que conste en acta, Hashirama. Incluso si no tuviera nada que ganar con esto, iría a ayudar a Soifon. El clon del Hokage se cruzó de brazos y sonrió con ironía. Aún queda el problema de cómo vas a llegar hasta ella. Ayúdenme, maldita sea. Gritó Ichigo. Estamos perdiendo el tiempo. Cada segundo que perdemos es un segundo más que Soifon tiene que lidiar con ese monstruo. Hashirama levantó las manos en señal de apaciguamiento. Está bien, Ichigo. Te llevaré allí. Si la cosa se pone fea, también puedo darte una mano. Nel, ve hacia Orihime.
Nos reuniremos contigo tan pronto como podamos. De ninguna manera. Exclamó Nel, abalanzándose sobre Ichigo con un fuerte abrazo más rápido de lo que él podía reaccionar. Quienquiera que sea ese Oyou, es mucho más fuerte que tú, incluso con tu Bankai. Si luchas contra él, terminarás sumándote a las bajas. Tranquila, Nel lo tranquilizó a Shirama con su voz grave y tranquilizadora. Puede que solo sea un clon, pero confío en que puedo mantener a Ichigo fuera de peligro. Nel dudó un momento, tomó aire con fuerza para prepararse para protestar más, antes de finalmente suspirar y asentir con resignación. Quería quedarse con Ichigo, pero sabía lo poderoso que era Hashirama y no podía imaginar una situación en la que no pudieran al menos escapar. Tampoco quería participar en una batalla contra un Oyou para salvar a un Shinigami. Hashirama juntó las manos y las colocó contra el suelo. Estilo de madera. Jutsu del dragón de madera. Mientras la construcción serpentina salía en espiral de la tierra, Hashirama arrojó a Ichigo sobre su cabeza antes de saltar al lado del niño. Agárrate fuerte, Ichigo, dijo con una sonrisa mientras el dragón comenzaba a moverse, dejando un rastro de escombros en el Seireite y mientras avanzaba hacia la dirección de la batalla de Ulquiorra y Soifon. Con Ulquiorra. Cuando la lanza verde se acercó a su cuello, Soifon cerró los ojos y aceptó su destino. La velocidad de espada en su forma completamente liberada eclipsó incluso a su Shunko. No había esperanza para ella ahora, no tenía sentido resistirse. Había sido derrotada contundentemente. Sin embargo, en lugar de sentir dolor o el dulce abrazo de la muerte, Soifon se sobresaltó al sentir una ráfaga de viento rozando su espalda y hombros expuestos. Un instante después, el sonido de escombros estrellándose resonó detrás de ella y un grito familiar, aunque irritante, de capitán. La liberó de su estupor inducido por el miedo. Oh, Maeda, suspiró mientras el hombre torpe aterrizaba a su lado y le ofrecía una mano para tranquilizarla. Su cadena de lucero del alba estaba completamente extendida y el hueco había desaparecido. El mayal quedó oculto por una nube de polvo a cierta distancia, ya que parecía haber dado en el blanco. «Capitán, ¿está bien?», gritó el corpulento teniente del Escuadrón 2. «No se desespere. Los Onmitsukido estaban justo detrás de mí. Llegarán en cualquier momento». «Sí, gracias, Maeda». Soifon se sintió disgustada mientras tomaba su mano y se ponía de pie. Su disgusto se debía en parte a que había necesitado que Maeda viniera a rescatarla, pero más aún a que durante unos momentos cruciales, ella, una capitana del Gotei 13, había quedado congelada por el miedo. Se había hundido verdaderamente en la desesperación, por haberle hecho el juego al sádico Oyou. «Ten cuidado, es poco probable que un ataque tuyo lo derribe por mucho tiempo», le advirtió, y subteniente asintió. Ambos observaron atentamente cualquier señal de movimiento entre los escombros, hasta que de repente explotaron hacia arriba y Maeda se puso rígida. «¿Qué pasa? ¿Qué ves?», preguntó Soifon, y cuando su teniente no respondió, sintió una repentina oleada de frustración que la invadió. Ahora no era el momento de ser críptica y dramática. «Oye, Maeda, si tienes algo que decir», y se quedó en silencio cuando vio un charco de líquido oscuro a los pies de su teniente, y se le heló la sangre. Marechilló Maeda fue arrojado a un lado como un muñeco de trapo, y en su lugar se encontraba el arrancar, que parecía un murciélago. Ulquiorra no resultó herido, pues se había liberado de los escombros y había hundido sus garras en el pecho del teniente del Escuadrón 2 más rápido de lo que los ojos de Soifon podían seguir. Abrió las alas mientras se sacudía la mano derecha para secarla, salpicando gruesas gotas de la sangre de Maeda por el pavimento. «Vicecapitán Maeda», gritó otra voz y, en un instante, decenas de miembros de la fuerza sigilosa vestidos de negro rodearon a Ulquiorra. Soifon palideció. «No, salgan de aquí. Todos», gritó. En ese momento, Ulquiorra retrajo sus alas nuevamente. El movimiento atrajo la atención de todos los Shinigamis presentes. Lentamente, observó el Omnitsukido que lo rodeaba, antes de finalmente posar su mirada en el caído Maeda. «Entonces, ¿este es el límite de los poderes de un vicecapitán?», dijo con voz monótona. «Qué lástima. ¿Están todos aquí para acompañarlo en la muerte?». Soifon conocía las habilidades de cada uno de los miembros de la élite de la fuerza sigilosa. Después de todo, los había entrenado personalmente. Todos los hombres y mujeres presentes allí pertenecían a la rama de élite de primera respuesta de la milicia ejecutiva. Fieles hasta su último aliento al servicio del Gotei 13, cada individuo era letal por derecho propio. También eran las mismas personas a las que Yoruichi había despachado en cuestión de segundos durante el incidente de Ryoka antes de la ejecución de Rukia, y Yoruichi no había atacado para matar.
El Oyou que habían rodeado no tenía motivos para contenerse. El Onmitsukido no tenía ninguna oportunidad. Cuando sus fuerzas no se movieron y en su lugar sacaron sus propias armas, Soifon gritó de nuevo. «¡Corran, idiotas!». Pero hizo una mueca cuando su voz fue ahogada por una serie de explosiones sónicas, seguidas por los gritos de sus hombres. Incluso mientras estaba completamente concentrada en el arrancar, apenas podía registrar sus movimientos más allá de una mancha verde neón distorsionada mientras su lanza de energía atravesaba sus fuerzas con facilidad y sin esfuerzo. Cuando el caos se calmó, Ulquiorra hizo girar su lanza y volvió a desplegar dramáticamente sus alas mientras se posaba ante Soifon. Un sonido ligero y metálico acompañaba cada paso mientras cada dedo con garras tamborileaba contra el pavimento. ¿Ves ahora, Shinigami, lo inútil que es tu resistencia?, dijo, caminando hacia ella lentamente hasta que prácticamente le estaba respirando en el cuello. Vete al infierno, espetó Soifon, mientras preparaba a Suzumebachi. Sabía que era inútil, pero si iba a caer, le daría una última puñalada al bastardo. Al menos, eso se lo debía a su Maeda y al Onmitsukido. Entonces miró 2 veces y frunció el ceño confundida al ver que las marcas de muerte dejadas por Nigeki Kesatsu no se veían por ningún lado. Al ver que sus ojos recorrían su cuerpo, Ulquiorra asintió con la cabeza en señal de comprensión. Veo que estás buscando el tatuaje que denota mi rango de espada. Esta es una forma que ni siquiera Lord Aizen ha visto antes. Aún no ha sido clasificada. Soifon notó como una ocurrencia tardía que el gran número 4 en el pectoral izquierdo de la espada había desaparecido. Entonces, obviamente es más fuerte que el número 4, ¿es eso lo que está diciendo?, pensó, sin molestarse en corregirlo. Bankai. Kokujo Tengen Yo. Rugió la voz de Sajin Komomura mientras su gigante acorazado descendía sobre Ulquiorra. Su objetivo era aplastar a la espada bajo sus pies, pero cuando Ulquiorra se apartó, una poderosa espada se dirigió hacia la espada. Ulquiorra evadió el ataque, impulsándose por los aires con un aleteo. Observó la llegada del capitán de la 7 División con una leve burla. Estoy perdiendo demasiado tiempo aquí, reflexionó Ulquiorra, mientras lanzaba más cortes ascendentes con la enorme katana de Kokujo Tengen Yo. No le preocupaba el engorroso Bankai. No dudaba de que fuera poderoso y pudiera causar graves daños si lo golpeaba, pero era apenas más rápido que Yami. Confiaba en que podría evadirlo sin problemas incluso con los ojos cerrados. Al abrir su pesquisa, notó que el tercer capitán, con la cara pintada, que había estado con ellos no se había movido del lugar donde se habían enfrentado originalmente. Observó a los 2 capitanes debajo de él mientras intercambiaban algunas palabras, aunque no podía distinguirlos desde donde estaba. Decidiendo que necesitaba terminar esta batalla rápidamente y llevarle noticias de la traición de Gina Aizen, concentró su Reiatsu en sus palmas. Algo primordial dentro de él deseaba mostrarle a los Shinigami exactamente cuán superados realmente estaban. Mientras preparaba su técnica definitiva, recordó las órdenes de Aizen de matar a tantos oficiales de alto rango del Gote y 13 como fuera posible, y sintió algo parecido al orgullo. Terminaría esta misión habiendo despachado a 2 capitanes y un teniente, de eso estaba seguro. Juntó las manos con las puntas de los dedos y una chispa de luz verde brillante apareció entre sus palmas. Extendió las manos lentamente y la luz tomó la forma de otra lanza de energía. Esta, sin embargo, brillaba más que las que había conjurado antes. Pequeños rastros de raíz y verde inestable se arremolinaban en ella mientras crecía y menguaba con cada soplo de viento que pasaba. Tanto Soifon como Komomura prepararon sus Zanpakuto, Kokujo Tengen Yo imitando la postura defensiva de su portador, mientras Ulquiorra blandía lentamente su nueva arma. Luego, con un giro rápido, invirtió su agarre, sujetándola como una jabalina, y echó el brazo hacia atrás. Soifon gritó algo incomprensible y miró frenéticamente a su alrededor en busca de refugio cuando se dio cuenta de que se trataba de un ataque a distancia, pero ya era demasiado tarde. Sajin Komomura se lanzó sobre Soifon y el gigante hizo lo mismo, protegiéndolos a ambos con su cuerpo blindado. ¿Crees que eso será suficiente para protegerte? Murmuró Ulquiorra. Estás equivocado. Lanza del relámpago. Las palabras ni siquiera llegaron a oídos de los capitanes, ya que la lanza de Ulquiorra se dirigía hacia ellos a una velocidad que avergonzaba al sonido. En un instante, el mundo a su alrededor estalló en una explosión azul y crepitante. Momentos después, una onda expansiva más fuerte que la que Madara había usado contra los capitanes aplastó árboles y rocas más allá de lo que el ojo podía ver, y un estampido sónico ensordecedor partió los cielos.
Ulquiorra se cubrió el rostro con sus alas, preparándose para el ataque de los vientos tempestuosos que aullaban a su alrededor. Cuando la explosión se disipó, aterrizó y observó su obra con satisfacción. Debería recordar no hacer estallar esto tan cerca de mí en el futuro, se dijo a sí mismo. El gigante acorazado convocado por el capitán del Escuadrón 7 yacía de costado, desplomado en un montón inmóvil y humeante. Ninguno de los dos capitanes estaba a la vista, y Ulquiorra supuso que simplemente habían sido vaporizados por su ataque. Apenas había pensado en eso cuando una cadena de metal apareció en su campo visual, serpenteando alrededor de su torso y cuello. Su repentina aparición lo sorprendió lo suficiente como para que no pensara inmediatamente en esquivarla. Antes de que pudiera abrir las alas, la cadena se cerró contra su cuerpo y las ató a la espalda. Ulquiorra instintivamente extendió la mano para agarrar la cadena que rodeaba su cuello, pero descubrió que no podía porque sus brazos estaban atados a sus costados de la misma manera. «Ahora, capitán», gritó una voz ronca detrás de él. Luchando contra la cadena, se giró hacia la fuente de la voz. El corpulento vicecapitán que lo había dejado ciego con su mayal ahora lo tenía envuelto alrededor de su propio antebrazo, tirando tan fuerte como podía para mantener al espada atrapado. Sangraba profusamente del pecho, donde Ulquiorra había hundido sus garras, aunque su fuerza era poderosa a pesar de la herida. Debe haber sido protegido de la explosión por el gigante acorazado. Pensó Ulquiorra, calculando el ángulo desde donde había arrojado al vicecapitán y extrapolándolo al lugar desde donde había arrojado la lanza del relámpago. Ulquiorra reconoció su descuido, pero a pesar de eso, encontró absolutamente inaceptable el hecho de que lo hubieran tomado por sorpresa. «Eres un Shinigami escurridizo, por más engorroso que parezcas», siseó Ulquiorra, con fastidio en su voz mientras luchaba contra la cadena de Jejetsuburi. El hombre calvo no respondió, hundiendo los talones en el suelo mientras tiraba con más fuerza de la cadena. «Rápido, capitán», balbuceó, con la voz pesada por el esfuerzo. Su agarre se aflojó ligeramente cuando su cuerpo fue sacudido por un ataque de tos, y la sangre fresca brotó de su boca. Ulquiorra aprovechó el respiro para darse la vuelta y encarar al hombre directamente. «Tu capitán ha muerto y tú tampoco estarás mucho tiempo en este mundo, a juzgar por tu estado. ¿Por qué resistirte y...?» El hombre sonrió, mostrando sus dientes ensangrentados mientras tiraba con más fuerza de la cadena. «Muere, oyó arrogante». Ulquiorra lo miró sin comprender de dónde provenía su confianza. Fue entonces cuando notó que un fuerte viento había comenzado a soplar a su alrededor nuevamente, en la dirección donde había golpeado su lanza del relámpago. Se le formó un pequeño agujero en el estómago, entrecerró los ojos y estiró la cabeza hacia atrás para mirar en dirección al gigante caído. Casi en el momento justo, el brazo quemado del gigante fue pateado a un lado, revelando la fuente del vendaval que se intensificaba. Ulquiorra entrecerró los ojos ante la extraña silueta y luego retrocedió sorprendido. Era Soifon, envuelta en una columna de reiatsu azul eléctrico. Estaba ensangrentada y maltrecha, pero muy viva, e incluso cuando la columna de energía que la rodeaba se disipó, su reiatsu siguió aumentando de manera constante. Banco y Haku Raikoben. Sus pies estaban bien separados, ligeramente doblados por las rodillas, y todo su costado derecho estaba encerrado en un delgado artilugio dorado en forma de cruz que era el doble de alto que ella. Gruesas marcas negras recorrían toda su longitud y, mientras Ulquiorra observaba, escuchó un fuerte silbido, junto con lo que parecían ser 8 mechones de vapor que salían de su haz horizontal. Arrastró el artefacto unos pasos hacia un lado, hasta que no hubo escombros entre ella y Ulquiorra. El objeto, aunque solo medía unos 3 metros de alto, parecía tener una masa colosal. La tierra debajo de ellos temblaba con cada paso de Soifon mientras lo plantaba en el suelo frente a ella como una muleta. Ulquiorra se giró para mirar al capitán del Escuadrón 2 y analizar la situación. «Ya veo. Tu banca y crea un escudo denso y poderoso. Así es como lograste sobrevivir a mi lanza del relámpago», señaló con confianza. En ese caso y con un movimiento de muñeca, una segunda lanza de energía igualmente brillante se materializó en su palma derecha. «Déjame intentarlo de nuevo». Los decididos ojos de la capitana del Escuadrón 2 brillaron a través de la rendija de una placa frontal de metal de un tono dorado similar mientras apuntaba a su objetivo. De donde se había liberado el vapor, emergieron 8 aletas aerodinámicas doradas, que encajaron en su lugar mientras su presión espiritual seguía aumentando. No tenía tiempo para preocuparse de que Ulquiorra pudiera generar otra de sus lanzas destructivas.
Todo lo que podía hacer era contar con Omaeda para mantener a la espada inmovilizada y esperar que su Haku Raikkonen disparara primero. Fue entonces cuando Ulquiorra se dio cuenta de que el capitán había hecho palanca con el objeto horizontal con aletas hasta que lo apuntó directamente a él, y sus ojos se abrieron de repente al reconocer que estaba en peligro. Apretando con fuerza su lanza del relámpago contra las cadenas que rodeaban su torso, redobló sus esfuerzos para liberarse. Las cadenas a su alrededor chisporrotearon mientras comenzaban a derretirse. Justo cuando atravesó a Jejetsuburi, una nueva y aplastante presión en su espalda le quitó el aire de los pulmones. Dos brazos peludos y musculosos lo rodearon, y sus gruesos dedos se cerraron sobre el pecho de Ulquiorra en un abrazo de oso. Sintió que algo le golpeaba en el pecho mientras se retorcía para liberarse de la empuñadura. Pensando rápido, apuñaló su lanza hacia atrás y un gemido de dolor le indicó que había dado en el blanco. «Quédate ahí. No te muevas», le dijo a Soifon mientras intentaba liberar un brazo. «Preferiría no volver a hacer estallar esto cerca de mí». Sentía la sangre caliente de Omaeda, gravemente herida, resbalándose por su espalda. La fuerza del hombre flaqueó brevemente, lo que le permitió liberar sus alas, pero sus brazos y el resto de su cuerpo seguían atrapados. Mientras Ulquiorra mantenía la mirada fija en la pequeña capitana que tenía delante, vio una dolorosa compasión en sus ojos mientras clavaba las púas de sus alas en la espalda de su agresor. Omaeda apretó los dientes cuando el dolor explotó en sus trapecios superiores. Sus brazos ardían de cansancio y su cuerpo estaba siendo destrozado por las garras incrustadas en su interior. Apretó los dientes con fuerza, rugiendo con convicción mientras apartaba de su mente todos los pensamientos sobre su propio bienestar. Sabía que estaba perdido, así que en su lugar se concentró únicamente en apretar su ya aplastante agarre alrededor de su enemigo. Ulquiorra se retorció más fuerte, con los ojos desorbitados por la alarma, ahora, pero el agarre de Omaeda se mantuvo firme. «Hablas demasiado, Olou», jadeó, mientras la sangre se filtraba libremente de su boca a través de sus pulmones perforados. Al ver que la parte trasera de Haku Raikkonen estallaba en una conflagración ardiente, Marechillo Omaeda sintió alivio de que su servicio finalmente hubiera llegado a su fin. Sabía que había sido un oficial mediocre. De hecho, era de conocimiento público para todo el Gote y que su propio capitán lo despreciaba. Sin embargo, en ese momento, cuando Haku Raikkonen dejó su cuna, los ojos de Soifon se encontraron con los suyos, brillando con respeto mientras se llevaba la mano a la sien en un saludo final. Omaeda sonrió, mirando la victoria a la cara mientras el misil se disparaba hacia ellos. Por primera vez en su mandato como teniente del Escuadrón 2, estaba orgulloso de sí mismo, sabiendo que había estado a la altura de su padre y había jugado un papel crucial en la eliminación de uno de los espada de Aizen. Con Stark. Así que no te gusta pelear, y no tienes ningún problema con nosotros, entonces, ¿por qué? Resopló Kyoraku, haciendo una pausa mientras se sumergía debajo de otro cero. ¿Por qué pelear por Aizen? Stark permitió que Lilinete se recuperara mientras disparaba otra andanada de ceros, pero sabía por la falta de explosiones que ninguna de ellas había dado en el blanco. ¿Por qué? Respondió con un gruñido mientras esquivaba una ráfaga de ataques punzantes. Aunque no lo disfrute, soy fuerte. Y aquellos que poseen poder deberían luchar por el bien de los que no lo tienen. Kyoraku se desvinculó brevemente, confundido, mientras se retiraba a una distancia segura con un shunpo. ¿Estás diciendo que ves a Aizen como alguien sin poder? Stark negó con la cabeza, riéndose del malentendido. No. Por supuesto que no. Estoy hablando de mis hermanos. Su sonrisa se desvaneció. Los incontables e inocentes Oyous de Nueco Mundo que luchan y pelean por sus vidas cada minuto que están despiertos. Los mismos Oyous que ustedes, los Shinigami, cazan y matan con impunidad. Se lanzó hacia adelante con un sonido, y mientras Shunsui se preparaba para defenderse, Stark duplicó su velocidad, dejando una serie de imágenes residuales alrededor del capitán del Escuadrón 8. Movimientos impresionantes. Conozco a una chica que puede hacer algo similar. Ella también es capitana, ¿sabes? Es un poco pequeña, pero es una belleza, dijo Kyoraku, sin intimidarse por la demostración de Stark. Ella será la encargada de encerrarte antes de tu interrogatorio. ¿No estás tratando de matarme? Dijo Stark, disparando a ceros hacia el capitán del Escuadrón 8 desde todas las direcciones. Eres la primera espada. Estoy segura de que podríamos extraerte información útil sobre Aizen. Pero si lo haces demasiado difícil, me temo que tendré que matarte. Stark entrecerró los ojos. Era evidente que los ceros no estaban funcionando. No te adelantes, Busogoma.
Stark detuvo su ataque al instante y esquivó las dos cuchillas de viento que se dirigían hacia él. Así que pudiste seguir mi velocidad, ¿eh? Eso es un problema. Te veo bastante bien, respondió Kyoraku, frotándose la nuca. Aunque no sé si seguirte el ritmo. Después de todo, evitaste mi buzo goma. HMM. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, eres un Oyou poderoso, el más poderoso, de hecho, según tu rango, se corrigió Kyoraku. Entonces, ¿por qué te preocupas por lo que les sucede a los demás Oyous? ¿No se matan y se comen entre sí en un intento de volverse más fuertes? No he consumido ni un solo Oyou en mi vida consciente, comenzó Stark, con la voz cargada de una sorprendente cantidad de emoción humana. Pero he matado más Oyous de los que puedas imaginar, y no porque quisiera. Lord Aizen me abrió los ojos a la posibilidad de tener compañía. Solo él me mostró que la existencia no era un infierno sombrío y solitario. Solo él me aceptó, pidiendo mi lealtad. Las cejas de Shunsui Kyoraku se alzaron. ¿Eso es todo? ¿Luchas por él porque te lo pidió? Un Shinigami como tú no podría comprender la aplastante soledad de milenios. ¿Milenios, eh? Así que eres un perro viejo como yo, reflexionó Kyoraku, rascándose la barba. Puede que no sea tan viejo como tú, pero yo también he vivido un tiempo. Como cualquier otra alma vieja, he pagado mis deudas con dolor y pérdida. Su voz se volvió comprensiva. A Aizen no le importas, Coyote, no malgastes tu aliento, capitán. Nada de lo que digas o hagas podría hacerme confiar en ti, y aunque lo hiciera, nunca me volvería contra Lord Aizen, interrumpió Stark. Tu Gotei 13 fue formado para mantener el orden y el equilibrio de las almas entre aquí, hueco mundo, y el mundo de los vivos. En efecto. Pero vosotros nos matáis a nosotros, los Oyous, y llegáis tan lejos como para formar grupos de batalla para cazar incluso a los recién nacidos, continuó Stark. No os cazamos a vosotros. Solo cazamos para sobrevivir. ¿Dónde está el equilibrio en eso? Kyoraku podía ver a dónde iba esto. Suspiró, sacudiendo la cabeza con impotencia mientras sus palabras llegaban a otro punto muerto. Tus Oyous recién nacidos a veces pueden ser edificios de varios pisos y tener un apetito que los hace encajar. ¿Se supone que debemos dejarlos darse un festín indiscriminadamente? Y es por eso que Lord Aizen busca combinar nuestros mundos. Los Arrancar no tienen el hambre instintiva que esclaviza a los Oyous comunes. Denos a los Oken y estos difíciles dilemas desaparecerán de la existencia. Las palabras de Stark ahora tenían casi un tono de súplica. Todos los seres vivos pueden existir en el mismo plano, habrá equilibrio, verdadero orden. Eso no es orden ni equilibrio. Kyoraku entrecerró los ojos. Eso es caos. Los muertos y los Oyou no deben mezclarse con los vivos. Aizen destruiría el ciclo de la vida. Me temo que no puedo permitir tal cosa. En cualquier régimen debe haber un compromiso, pero hay algo que tengo claro, admitió Stark, mientras sus armas se disipaban en una manada de cientos de lobos azules Reishi. El Gotei 13 es lo que es gracias a nosotros. La existencia de Oyous es lo que impulsó el crecimiento de su ejército. Shunsui Kyoraku miró hacia arriba. Una sombra se había proyectado sobre ellos, cortesía de una espesa formación de nubes que pasaban por encima del sol. Sonrió. Dos espadas de Reishi de un azul brillante se materializaron en las manos de Stark, y lentamente las envolvió con sus dedos. Levantó sus espadas de Reishi en un espejo perfecto de la postura de Kyoraku, entrecerró los ojos cuando vio a su enemigo sonreír. Construimos el Gotei 13, capitán. Al precio de nuestra sangre, nuestras vidas y nuestras almas. Se hundió más en su postura, reuniendo su Reiatsu. Y los derribaremos. A un costo igual. Entonces habrá equilibrio. Estás terriblemente, terriblemente equivocado, Coyote Stark, suspiró Kyoraku, apuñalando de lado a lado hacia la sombra de la nube. Ante él, Stark tanteó, gimiendo de sorpresa cuando la punta de la espada de Katen Kyokotsu salió disparada de su pecho, directamente sobre su agujero hueco. Seireitei, Escuadrón 4 Cuartel, Enfermería. Orihime estaba a punto de aceptar con gratitud la horquilla que le había dado él cuando la puerta se abrió de golpe. Jinichi-Maru irrumpió en la enfermería con el shinzo extendido y la punta apuntando a la garganta de Nel. Apenas segundos antes, había visto al Arrancar entrar en la misma habitación, que Shin confirmó que era donde se encontraba retenida Rangiku. Había detenido su ataque solo porque no parecía que Nel estuviera allí para hacerle daño a nadie. Maldita sea, Ichimaru. Tranquilízate, gritó Shin mientras él también irrumpía en la habitación. Nel es una amiga. Déjala ir. Nadie se sorprendió más por su entrada que la propia Nel.
Mientras Jin retraía lentamente a Shinzo, tragó saliva. ¿Señor Ichimaru? Antes de darse cuenta, endureció la mirada. No, Jin Ichimaru. He oído que traicionaste a tus camaradas. ¿Jin? ¿De verdad eres tú? Gritó Rajiku desde su cama y, al oír su voz, Jin corrió a su lado, olvidándose por completo de él. Estoy aquí, Rajiku dijo con suavidad, levantando la mano como de costumbre para colocarla sobre su brazo. Sin embargo, se detuvo cuando notó lo vendada que estaba. Mayuri Kurotsuchi murmuró, con los ojos brillando peligrosamente. Es hombre muerto. Sin embargo, la reunión fue interrumpida por un estruendo profundo que pronto se convirtió en un terremoto. Jin se aferró a la cama de Rajiku con fuerza, inclinándose hacia ella y protegiéndola de los escombros que caían del techo mientras Nel protegía a Orihime. ¿Qué está pasando? Preguntó Orihime frenéticamente. Ese es Ulquiorra. Cuatro espada respondió Jin, sonriendo con picardía. No creo que yo le agradara especialmente. Así que estuvo ocultando ese tipo de poder todo el tiempo. ¿Qué pudo haberlo impulsado a sacarlo a la luz ahora? Desde la puerta abierta, tuvieron una vista completa de una enorme explosión verde neón, momentos antes de que los vientos aulladores causaran estragos con los papeles sueltos y los objetos más ligeros en la habitación. Y Sin, el único entre los cinco que no estaba preocupado, corrió rápidamente hacia la puerta y la cerró. Tenía una mirada seria en su rostro. Nel, no sé qué te llevó a venir sola al Seireitei, pero a juzgar por tu comportamiento, no estás ayudando a Aizen, ¿verdad? No, solo estoy aquí para devolverle la horquilla a Orihime respondió Nel tímidamente. Pero no vine sola. Ashirama creó un clon para que me acompañara y acabamos de sacar a Ichigo de la prisión. Y Sin asintió. Te creo. Entonces, ¿dónde están ahora? ¿Por qué no está Ichigo contigo? Bueno, y Sin y Nel parecía claramente incómoda por lo que estaba a punto de decir, pero respiró profundamente, preparándose para la noticia que estaba a punto de transmitir. Fueron en dirección a Ulquiorra una vez que sintieron contra quién estaba luchando. Aparentemente alguien llamado Soifon, que tiene las llaves de las esposas de piedra especiales que Ichigo tenía puestas. El rostro de Isin palideció. Mi hijo está encerrado en Sekiseki, y se dirige hacia allí. Maldita sea. Miró a Jin, Rajiku y Orihime, y luego a la puerta, sin saber qué hacer. Capitán, está bien. Vaya y ayude a Ichigo. Jin nos protegerá, dijo Rajiku suavemente desde su cama. Orihime gritó cuando Jin se giró hacia ella y accidentalmente se encontró con la mirada del hombre de cabello plateado. Apartó la mirada rápidamente, pero algo la hizo mirar dos veces. Los ojos del ex capitán del Escuadrón 3 estaban abiertos. Hermosos orbes azules brillando con sinceridad y determinación mientras asentía. Protegeré a las chicas. Lo juro. Solo asegúrate de traerle la llave a Rajiku también. Y Sin frunció el ceño ante la insinuación de que Soifon estaría muerto, y consideró cuánto podía realmente confiar en Jin. Su mente le gritaba para nada, pero eso se basaba en su conocimiento del hombre antes de hoy. Los acontecimientos recientes lo habían obligado a reconocer que, como mínimo, la imagen exterior que Jin había retratado durante su tiempo como capitán de la tercera división era una fachada. No sabía lo suficiente sobre los motivos del hombre como para confiar en él en circunstancias normales, pero su hijo estaba potencialmente a unos momentos de la muerte si dudaba en la indecisión. Y así decidió depositar su fe en el hombre descarriado y enamorado que tenía ante él. Jin, te lo juro, dijo mientras se daba la vuelta para marcharse. Espera, dijo Nel. ¿Estás segura de que debes ir sola a verlos? Debería estar bien, preguntó Isin, levantando una ceja. Además, ¿no está Ashirama allí también? Déjame ir contigo. Solo para estar seguros. Isin frunció el ceño. ¿Dejar a Jin sola con Orihime y Rajiku? Su primer pensamiento fue que era una locura, pero luego consideró que tal vez era lo mejor. Nel estaba claramente desanimada por la presencia de Jin, y Jin probablemente también estaría en guardia y fría con el ex espada. A decir verdad, estaba bastante seguro de que podía derrotar a Ulquiorra, pero si llegaban refuerzos, podría estar en problemas. Tener a Nel con él ciertamente no haría daño. Está bien, pero apurémonos. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Dicho esto, Isin y Nel desaparecieron por la puerta con sus respectivos pasos veloces, en dirección a la batalla de Ulquiorra y Soifon. Apenas se habían ido, una segunda explosión y el terremoto resultante golpearon la enfermería, desestabilizando aún más los instrumentos de la habitación. Otro más. ¿Qué está pasando? Exclamó Orihime, perdiendo el equilibrio cuando el suelo tembló.
Se agarró a la cama de Rangiku para estabilizarse. Jin miró hacia la dirección de la batalla con una leve sonrisa burlancia. Parece el Bankai del Capitán Soifon. Impresionante. Pensé que se habría dado vuelta y habría muerto, con lo poderoso que fue el ataque anterior. Jin, por favor, suspiró Rangiku. Cuando Orihime miró hacia abajo, se dio cuenta de que nuevamente se había olvidado de continuar con su tratamiento una vez que Jin y Shin llegaron. Luego, mientras extendía los brazos para invocar a su Soten Kisun, una mano enguantada y negra los agarró. Jin inmediatamente sacó a Shinso mientras una figura de madera de cabello oscuro vestida con una armadura de batalla roja y plateada se levantaba lentamente del suelo. ¿Ahora nos vamos a unir a los Shinigami, no? Preguntó Madara Uchiha con un tono de desprecio en la voz. Estaba detrás de Orihime, por lo que ella no sabía si le estaba hablando a ella o a Jin, pero respondió de todos modos. Estoy curando a un amigo herido. No sentía miedo, a pesar de la opresiva cantidad de Reiatsu que Madara proyectaba. Conocía a ese hombre. Había cenado y bebido con él y confiaba en él. Se alegraba de que estuviera allí. ¿Y qué hay de ti, Shinichimaru? Preguntó Madara, con voz impasible mientras continuaba sosteniendo las muñecas de Orihime. ¿A qué te refieres? Rangiku también es un viejo amigo mío. Eso, silencio, ordenó Madara, y Orihime hizo una mueca cuando la presión en sus muñecas se volvió dolorosa. Nos tendiste una trampa. Nos entregaste en bandeja de plata a los Shinigamis, gruñó en voz baja. El propio Yamamoto lo confirmó. Jin palideció. Podría ser que el capitán comandante Yamamoto estuviera. Extendió sus sentidos hacia el norte y, para su confusión, sintió que el Reiatsu del capitán jefe seguía enzarzado en una batalla sin oponente aparente. Entonces, ¿cómo está Madara aquí? Sacó esas preguntas de su mente, su respiración se aceleró, su mente se esforzó por encontrar una manera de manejar esta situación. Madara. Puedo explicarte todo, después de que curemos a Rangiku y salgamos de aquí. Originalmente solo iba a traer algunos de los espada de menor rango aquí para debilitar las fuerzas de Aizen. Nunca debiste ser parte de esto. Madara soltó a Orihime y se cruzó de brazos, tamborileando con un dedo sobre su bíceps. Así que incluso el reino de los muertos está infestado de traidores y traidores. Tu patética calaña me sigue como la plaga. Miró a Rangiku, ladeó la cabeza ligeramente antes de que el reconocimiento apareciera en su rostro y comenzó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Orihime. Entonces, la mano del destino finalmente decide regalarme un bocado, ¿eh? Dijo Madara. ¿No vas a curar a esta Shinigami, Orihime? Ella fue la Shinigami que casi me mata cuando desperté por primera vez como Oyou. No hubo preguntas, ninguna consideración por el estado de confusión en el que me encontraba. Solo golpes mezclados con intenciones asesinas, alimentados por prejuicios insensatos de Shinigami. Los ojos de Jin se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había pasado mientras recordaba el informe del Escuadrón 10 sobre el lugar donde se descubrió por primera vez a Madara. Un oficial que estaba sentado había resultado herido y Rangiku se había enfrentado a Oyou antes de que escapara por la garganta. Ven, Orihime. En un momento de claridad, la solución a mi Tsukuyomi infinito se me ha presentado, continuó Madara, abriendo una garganta mientras hablaba. Regresemos a las naciones elementales. Quisiera extraer el cola de su Jinchuriki y hacer que lo sanes. Si tus poderes pueden evitar su muerte, entonces tal vez Hashirama y yo no tengamos por qué ser enemigos, después de todo. Se volvió hacia Rangiku, inclinándose amenazadoramente sobre su cama. ¿Y tú? Dijo, mirándola a los ojos desafiantes. Morirás una muerte lenta y dolorosa, en retribución por todos los Oyous que han sido conquistados por tu espada. Deja que tus cenizas permanezcan como advertencia para todos los Shinigami que nos ataquen indiscriminadamente. Tsukuyomi. Rangiku se puso rígido, antes de quedarse sin fuerzas cuando el genjutsu hizo efecto. Sin embargo, Madara no había terminado, ya que sus ojos brillaron aún más rojos, perforando el alma de Rangiku con su Mangekyo Sharingan eterno. Amaterasu. Rangiku gritó y se agitó impotente mientras las llamas negras estallaban por todo su cuerpo, erosionándolo a una velocidad espantosa. Sus lenguas siniestras lamían sus vendajes, su ropa y su carne por igual, dejando un rastro de hollín a su paso. A los espectadores les pareció que solo habían pasado unos pocos segundos antes de que su cuerpo fuera consumido por el Amaterasu, pero en esos meros segundos, había sufrido su ardiente agonía durante 3 días enteros, crucificada en una cruz de púas dentro del Tsukuyomi. Mientras el olor a carne quemada impregnaba la pequeña sala de enfermería, Madara entró en su garganta. Ven, Orihime.
Jin, escucharé tu explicación ahora. Orihime estaba horrorizada. Se desplomó de rodillas, con los ojos muy abiertos por el horror mientras se cubría la boca con las manos. Madara miró por encima de su hombro sin emoción alguna al ver que Orihime no se movía. Se volvió hacia su garganta con un suspiro. No tenía tiempo para esto. Vamos, niña. Cuanto antes reviva al de 10 colas, Madara se quedó paralizado al sentir una sensación de frío extremadamente familiar que se extendía desde su pecho. Orihime, que estaba directamente entre Madara y Jin, también se puso rígida, y cuando Madara estiró el cuello hacia atrás, haciendo una mueca de dolor, vio una astilla de metal fino que lo conectaba con Orihime. Agarrando la punta de la espada que lo había atravesado en la espalda, sus ojos la siguieron a través del abdomen de Orihime y de regreso a la empuñadura en la mano de Jin. Los ojos de Jin Ichimaru estaban vacíos y su boca estaba completamente abierta en un grito sin palabras. La mujer a la que había dedicado todo durante los últimos 110 años había sido quemada viva ante sus propios ojos. Había sido tan repentino, tan insignificante y tan despiadadamente casual, como si Madara hubiera hecho lo mismo cientos de veces antes. Mientras observaba el cuerpo de Rangiku profanado por las llamas negras, viéndola retorcerse impotente contra sus ataduras, se quedó paralizado por la conmoción. Su mente se negó a procesar la realidad hasta que todo lo que quedó de su amor fue un montón de cenizas en el piso de la enfermería. En ese instante, la vida de Jin tal como había sido quedó vacía. En ese instante, renació como un cruel avatar de venganza con un único objetivo: la muerte de Madara Uchiha. Incluso Aizen ya no importaba. Aizen solo había robado un fragmento del alma de Rangiku. Madara se la había llevado por completo. Ella nunca volvería a sonreír. Nunca volvería a llamarlo por su nombre con nostalgia o decepción. Desde ese momento, Rangiku Matsumoto había quedado reducido a nada más que un recuerdo. Madara le había quitado todo y él le devolvería el favor. Mientras liberaba a Shinzo en su estado Bankai, disparó la lanza asesina de dioses a la espalda de Madara, utilizando convenientemente a Orihime para ocultar su trayectoria. Madara necesitaba a Orihime para algo y, por lo que Jin podía recordar, había mostrado cierto afecto hacia la chica. Por eso, ella también podía morir. Tras retraer a Shinzo, Jin corrió tras Madara con un shunpo y clavó los dedos en la herida punzante de la espalda blindada del arrancar. Mata. Kamisini no Yari. Los ojos de Madara se abrieron de par en par mientras la carne de su torso se derretía. No podía rugir de dolor, ya que no tenía pulmones para hacerlo. No podía darse la vuelta para encarar al asesino que lo había apuñalado por la espalda. Lo único que podía hacer era mirar fijamente la boca abierta del Dangai, mientras su mandíbula se movía inútilmente mientras su visión se oscurecía lentamente. La garganta se cerró ante él, escupiendo su cuerpo moribundo de vuelta a la enfermería del Escuadrón 4. Jin destrozó el cuerpo de Madara, cortándolo en tiras en una ráfaga de golpes. Ado no. 73, Soren Sokatsui. Siseó mientras desintegraba los restos de Madara con el Kido. Un destello de luz detrás de él le llamó la atención y se giró para ver el resplandor naranja del Sotenkisun de Orihime. La herida que le había infligido a la niña no era mortal, pero la corregiría en breve. Jin apareció ante la chica con un shunpo, la tomó del cuello y la apretó. Sus propios ojos azules llenos de odio se clavaron en los frenéticos ojos avellana de Orihime y, en el fondo de su cabeza, sus propias palabras dirigidas a Isin hacía solo unos minutos resonaron acusadoras. Protegeré a las chicas. Lo juro. Orihime se esforzó por hablar, pero no pudo emitir ningún sonido porque Jin ya le había aplastado la garganta. El hombre de cabello plateado lanzó un grito gutural hacia los cielos, maldiciendo al rey de las almas, a Aizen, a Madara y al universo mismo. Los perpetradores de esta interminable tragedia de la existencia. Sintió que la fuerza de Orihime se desvanecía a medida que sus patadas se volvían más débiles y las uñas que se clavaban en su mano gradualmente aflojaban su agarre. Ginebra. Y entonces, como una ola de agua helada, una voz que anhelaba en ese momento más que la vida misma arrasó su trance vengativo. Lentamente giró sus ojos maníacos e inyectados en sangre hacia atrás y, cuando los últimos vestigios de la barrera de rechazo de la realidad de Sotenkisun se desvanecieron, vio a Rangiku, liberada de sus ataduras, sin un solo corte o moretón en su cuerpo. Había visto sus ojos llenos de miedo antes, pero por primera vez en su vida, supo que el miedo estaba dirigido a él. El corazón de Orihime latió por última vez y dejó caer el cadáver en sus manos. Ella no había usado Sotenkisun para su propia herida, con su último aliento de sus poderes de rechazo de la realidad, había traído de vuelta a Rangiku.
Rukongai del Norte, Distrito 80, Zaraki. Arribel, que estaba en sintonía con la energía de Sage, había conectado inconscientemente sus sentidos hacia Madara. Sintió entonces que su distintiva energía se encendió por un breve momento, antes de volverse errática de repente y luego desaparecer tan rápido que parecía que alguien la hubiera sofocado. En el mismo momento exacto en que la firma de Madara desapareció, sintió que el Reiatsu de Jin se disparaba a un nivel que superaba lo que había pensado que era capaz de hacer el ex capitán. Una sensación repugnante la invadió mientras se alejaba en espiral de un golpe de Nozarashi. Había pasado demasiado tiempo luchando contra Kenpachi. Se había dado cuenta hace algún tiempo de que era imposible para ella ganar. El loco capitán solo parecía entusiasmarse más a medida que avanzaba la pelea, y su propia fuerza estaba menguando. Ja. Kenpachi aulló de risa, también girando la cabeza hacia el sur. Así que Jin realmente nos ayudó al final, ¿eh? Bueno, señora tiburón. ¿Qué te parece si terminamos esto de un solo golpe final? Posó lentamente su mano libre sobre la empuñadura de Nozarashi, y Arribel frunció el ceño mientras los recuerdos desagradables volvían a inundarla. Ella cargó hacia Kenpachi, mientras buscaba en el bolsillo de su falda un objeto pequeño, parecido a un cubo. Hizo una finta, provocando a Kenpachi para que atacara, y sabiendo que el capitán no se molestaría en bloquear o esquivar un golpe desarmado, se acercó a él con su mano libre, forzando la caja negación a entrar en su boca. Nunca se le ocurriría castigar a ninguno de su fracción de esta manera, pero llevaba una consigo ya que era necesario hacerlo. Según su poder, quedará sellado durante 20 o 30 minutos como máximo. Espera, Madara. Ya voy. Arribel despegó en dirección al Seireitei, esperando contra toda esperanza llegar a tiempo para marcar la diferencia.